Hola a todos. Hola. Damos la bienvenida a este episodio poco común, pero preparado con mucho amor, de su podcast favorito, Maestras de Nada. Maestras de nada. Así ¡Uh! se siente México, así se siente México. No, 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 no. Tenía que hacerlo, amiga, tenía que hacerlo. Pero, sí, venimos medio temáticas, va al tema, okey, lo voy a tolerar. Sí, de hecho, yo creo que ya vieron en el título que, pues, justo venimos con la temática, ya estamos a unos cuantos días de comer pozolito, o no sé qué cosas coman ustedes. Yo como pozole por lo general, ¿tu amiga? Yo no, nunca celebro, Amiga, bueno, te voy a guardar poquito pozole. no me gusta. Bueno, pero estás celebrando ahorita que estamos grabando este episodio. Está bien, está bien. Porque te veo con tu sombrero, amiga. Sí, es muy Amiga, yo temático. te veo muy patriota a ti. Vuelvo patriota justo como nuestro episodio de tribus urbanas, que lo Pero grabamos. ahora sí lo puedo decir porque sí es el caso. O sea, sí Sí, es sí, así. sí. Porque en tribus urbanas no era el tema, pero dije, bueno, ya casi es 15 de septiembre, me voy a vestir patriota. Y Dani me hizo bullying, pero Yo no miren, ya, ahora Yo no sí es tenía apropiado. nada, entonces solo pude usar este sombrero, pero yo veo que tú traes unos aretes muy patriotas. Sí, de hecho, quiero que los vean con atención. Justo son patriotas. Ahí están. Los regaló mi abuelita. Muy bien. De hecho, amiga, no me depilé tampoco para Desde hace hacer 2 honor. años. Desde hace 2 años no me depilaba el bigote para hacer honor a los bigotes de los héroes Claro, revolucionarios. claro, Entonces, a la figura sí, del mexicano, ¿no? Porque sí, 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 claramente todos usamos un sombrero y tenemos bigote. Ujú. exactamente. Todas las mujeres somos bigotonas, ¿no? Muy bien, Aquí en amiga, México. valoro mucho tu esfuerzo. Yo decía, con razón yo decía: "No mames, mi amiga no se dará cuenta". Fue para este episodio, amiga, por fin. Terminando este episodio ya me voy a depilar el bigote. Ay, gracias, amiga. Ah, muy Pero bien. bueno, a ver, vamos ahora sí a aclarar algo. ¿Se preguntarán ustedes por qué estamos haciendo esto de manera virtual? Solo había Ujú. pasado una vez y fue en el especial de The Eras Tour. Gran Eh, capítulo, vayan a verlo. sí, y ese fue un especial, pero este es un episodio normal, y sí, justo es el primer normal que grabamos a distancia. Ujú. Amiga, ¿por qué? Pues circunstancias que pasan en la vida. No, pues sí, o sea, realmente nos íbamos a reunir ayer, pero pues aquí una servidora no se sentía muy bien, entonces fue como de, y ustedes saben que grabamos lejos, bueno, yo me tengo que transportar, entonces sí fue como de, no mames, o sea, la neta no, pues no ando al 100, pero pues no queríamos como que dejar pasar, ¿no? Porque justo estamos haciendo los episodios cada 2 semanas, entonces sí fue como de, no, espérate. Y ya, pues dijimos, ¿por qué no lo grabamos a la distancia? Creo que puede funcionar. Digo, uno de vez en cuando no hace daño. Entonces, Ujú. creo que de hecho, igual por estas fechas sacamos el de Diegas Tour. Entonces, Sí, justo. ajá. Como Entonces, que nos da por enfermarnos por estas fechas, que lo de Taylor no fue por enfermedad, fue porque queríamos grabarlo ya, ujú. pero yo en agosto del año pasado me salieron piedritas, como ustedes Ah, recordarán, es en el cierto. riñón. No creo que lo tuyo sea tan grave, amiga, espero que no, pero pero sí, o sea, lo importante es la salud. Y ya Así, justo para esta tercera temporada queríamos priorizar eso, así que dijimos: "No pasa nada si lo grabamos a distancia". Y así ya. es. Entonces, pues ya. Esperemos que todo salga bien. Hasta ahorita creo que todo va bien. Llevamos Sí, 5 minutos bien, entonces ya. Pero sí. No, y además ajá. pues, creo que era un tema que nos como interesaba mucho hablar, ¿no? Porque, de hecho, este capítulo ya lo teníamos planeado desde hace un montón. Nada más estábamos Sí. esperando a que llegaran las festividades patrias. Sí, de hecho, creo que desde que estábamos planeando la segunda temporada nos surgió esta idea, pero Ujú. teníamos que esperarnos. Y Y ya por fin llegó. Y sí, como que por un momento dije: "Chin, ya si no viene Dani y se va a cancelar ese episodio, ¿qué vamos a hacer?". Pero no, se tenía que hacer. Y, pues, en pocas palabras, vamos hoy a desmentir, no sé si sería desmentir o desmenuzar, yo lo diría más así, como algunos mitos de la historia de México. es correcto, amiga, es correcto. Creo Ajá. que también va a ser un capítulo acá, incluso sin querer serlo, va a ser controversial.
Sí. definitivamente. Entonces, Ye- yo siento que nada más quiero hacer como un disclaimer de que, o sea, no vamos, aquí en esta casa, en su casa Maestras de Nada, no apoyamos a ningún partido político. No, Sí, qué bueno que lo aclares. Pero abajo el pan. Este, no, pero sí, o sea, son cosas que hemos investigado, que obviamente no tenemos la verdad absoluta, porque incluso hay cosas de las que jamás se va a saber si sí fue cierto o no, y Claro, justo por eso se da pie a que haya un montón de mitos. Entonces, pues tómenselo con calma, sí, relájense un chingo. por favor. Porque, amiga, hasta los mismos historiadores no coinciden entre ellos. Entonces, Ajá, obviamente, nosotras no vamos a venir acá diciendo que esto pasó así. No, así es, nosotras como que siento que vamos a dar las dos versiones, tanto como lo que se conoce de manera oficial de varios hechos históricos, tanto lo que se dice que en realidad no fue así, que a lo mejor fue más de esta forma. Entonces, vamos a abordar ambos aspectos, pero no estamos afirmando que sea uno o el otro, ¿no? En es algunos casos correcto. sí, pero en otros de plano no se sabe. Ahora sí que se queda a consideración de todos ustedes. Así es. Entonces, pues no, o sea, no se lo tomen personal, amigos. Son Sí. personajes que vivieron hace miles de años. Entonces, Sí. Aún así, yo estoy segura, amiga, que en cuanto hagamos los reels de este episodio, van a venir los historiadores a acribillarnos. y vatos sacados de la basura, de las alcantarillas van a salir. Pero bueno, Exacto. Pero pero, bueno, pero siempre tengan en cuenta que este es su podcast favorito. Somos expertas en nada, ¿de acuerdo? exacto. Esa es nuestra carta de defensa para todo. Nos Sí, vienen aquí a funar, dijimos que no somos expertos en nada. exactamente. Y ya, amiga, antes de que empecemos, yo nada más quiero aclarar, y tú lo sabes bien, que aquí en el estudio donde grabamos el podcast, que por cierto ya se dieron cuenta que yo sí estoy acá, enfrentito hay imágenes de Pancho Villa, de Sí, Emiliano Zapata. Se los juro. confirmo. Entonces, entonces me siento súper ambientada, amiga. Solo basta con que yo mire hacia enfrente y voy a ver justo aquí a Emiliano Zapata y me voy a Pero sentir todavía ahorita más. que hables de Zapata y de Francisco Villa, ¿no te vas a sentir juzgada porque están ahí? Nah, al contrario. Muy bien, amiga. Pues vamos Ok. a empezar. ¿No? Yo digo que Pues ya. sí. Mucho. Ya, recopilamos varios hechos históricos, o sea, no solo vamos a hablar como de la independencia, Ujú. entonces les tratamos de hacer variado, ¿no? Como para que fuera más entretenido. Y Entonces, de hecho, o sea, además de que de lo cagado y controversial que puede ser este capítulo, sí va a ser una clase de historia de México literal, porque sí, vamos a empezar desde el descubrimiento de América, amigos. Y sí. lo ordenamos en orden cronológico, pues para que obviamente tuviera su secuencia. Entonces, pues tráiganse una libreta para anotar o algo. Entonces, vamos a empezar con el primer hecho que tenemos aquí, que es el descubrimiento de América, ¿no? Ujú. Que ya desde aquí vamos a empezar con ciertas A polémicas, tirar porque hate. sí, ¿fue un descubrimiento realmente? Ah, no, No, bueno, para nosotras no. Igual, pues, cada quien tiene su opinión, ¿no? Y de hecho, pues, en diferentes países aquí de Latinoamérica se le dice de manera diferente a este día, ¿no? O sea, como que cada país tiene su propia denominación. Y en España, por ejemplo, no estoy tan segura, pero creo que es algo así como Día Nacional de España, de no sé qué cosa. Así se le conoce ese hecho. amiga, yo voy a vetar a los españoles de este video porque no tienen nada que hacer aquí. Pues ojalá que no nos esté escuchando ningún español. Yo no creo, pero chance y cuando seamos más famosas van a ver este video y pues sí, quizás nos funen un poquito, ¿no? Es Pero correcto. bueno, ustedes no tienen tanto la culpa de lo que hicieron sus antepasados. Pero sí, sí, o sea, sí de no cuestionarse esta idea Justo, de que los españoles llegaron a salvarnos. justo. Por eso yo dije que no tienen tanto la culpa, porque sí, tienes totalmente la razón, ¿no? O sea, hay que cuestionarse el por qué para nosotros es una inconformidad el que se le diga que esto fue un descubrimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por partes, ¿no? Vamos a desmentir varias cositas del descubrimiento de América. Es- Lo primero es si verdaderamente Cristóbal Colón llegó el 12 de octubre a América o Ujú. si fue en otra fecha.
Ujú. Todos conocemos que fue el 12, pero en realidad no fue así. ¿Y esto por qué? Porque cuando pasó todo esto del descubrimiento de América, se usaba un calendario llamado juliano, que se instauró en la antigua Roma. Y ese calendario se descubrió un siglo después que no era exacto. Esto lo descubrieron los astrónomos, ¿no? Okey. Y cuando el Papa Gregorio, pues, se enteró de esto, de que el calendario no era exacto, bla, 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 decidió corregir ese error y como que haz de cuenta que omitieron algunos días. O sea, para que el calendario juliano fuera a la par con el que ya conocemos, omitieron desde los días 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre de 1582. Como que Omitieron unos días, 2 semanas. pues, sí, no fueron, o sea, según fueron poquitos, pero en realidad, pues sí, sí altera de cierta forma, ¿no? Así que eso movió un poco los días en que Cristóbal Colón, según llegó, y todo apunta en que en realidad llegó a América el 20 o el 21 de octubre, y no O el 12. okey, okey. Entonces, sí, amiga, supuestamente deberíamos celebrar ese día el 20 o 21. ¿Cómo ves? Okey, que creo que este es apenas el primer ejemplo de fechas que se van moviendo a conveniencia, ¿no? Ya vamos Sí. a ver más adelante algunos otros ejemplos. Muy Sí, bien, amiga. aparte, a lo largo de nuestro podcast, no solo en cuestiones de México, pero hemos mencionado un montón de ejemplos en donde se mueven fechas a conveniencia, ¿no? La Que, por cierto, ya Navidad, se acerca el Halloween, Spooky Season, pero sí Halloween, Navidad, bla, bla. Y correcto, pues sí, así es. vamos a mencionar algunos otros ejemplos ahorita, ¿no? Qué Entonces, sí, cagado, primero, primer cosa desmentida, la llegada de Cristóbal Colón, pues no fue el 12 de octubre, ¿no? así es. Y Luego, tú otra cosa, estabas ahí para corroborarlo. claro, yo estuve ahí, viaje Okey, en el okey. tiempo, amiga. Muy bien, muy bien. Y en ese viaje al pasado también descubrí que, pues, las carabelas de Cristóbal Colón no se llamaban como nosotras las conocemos, ¿no? O sea, Ujú. en realidad, pues, su nombre original eran otros, ¿no? La otra, sí. Primero lo primero, en realidad la Santa María originalmente se llamaba María Galante, ese era el nombre, pero bueno, se Sí. quedó al final como Santa María porque lo cambió Cristóbal Colón. Y en cuanto a la Pinta y la Niña, sus nombres reales eran, en el caso de la niña, Santa Clara. Pues sí, cambió mucho ahí, ¿no? Pero también como que era costumbre de los tripulantes cambiarle el nombre a las carabelas, como que ponerles apodos. Entonces Okey, justo les daba flojera decirle Santa Clara, no sé, y le decían la niña. Y okey. de la Pinta no se ha descubierto bien cuál era su nombre original, pero pues también dicen que la Pinta era solo un apodo, ¿no? Entonces, si siguiéramos estrictamente, pues, los nombres como fueron, sería, la Santa Clara y María Galante. Y la otra carabela, quién sabe. Pero bueno, creo que suena mejor la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Tú qué opinas? Sí, rima más. Entonces, qué bueno que cambiaron eso. Porque de hecho hay una canción, ¿no? O sea, que te enseñan en la Sí, primaria de las carabelas y no sé qué. sí, no recuerdo la canción, pero recuerdo que había una amiga. Okey, ya vamos a pasar a algo un poquito más intenso. A ver. Y es cómo era en realidad la personalidad de Cristóbal Colón, que yo de por sí nunca me lo imaginé como un hombre de guau, tenía mucho este espíritu aventurero de ir explorando tierras, para nada, ¿no? O sea, sabemos que ni siquiera era su intención descubrir un nuevo continente y que Ujú, falleció sin saber que había descubierto América, ¿no? ujú, Independientemente de que esa no era su intención, como que explorar tierras y ya, pues varios dicen que era un hijo de la tostada, amiga. O sí, sea, que en realidad, pues, era, una persona que tenía métodos muy tiránicos y brutales, y que, de hecho, los mismos españoles se quejaban de la gestión que él tenía con su tripulación, y que también, pues, como que de la nada, agarraba a las personas para torturarlas y propinarles castigos cuando él pensaba que su trabajo no era bueno. Entonces, era como que un jefe maldito, amiga. ujú, okey, Y, pues, también como que hizo trampa con su propia tripulación. ¿Y a qué me refiero? Porque los reyes católicos habían prometido una recompensa de 10,000 maravedíes, esa era como la moneda, al primero de la tripulación que pisara tierra, al realizar como que este viaje. Y okey, entonces, bueno, pues ya iba toda la tripulación y el primero en ver la tierra
fue el marinero Rodrigo de Triana. Yo no sé qué estaba haciendo Cristóbal Colón, estaba dormido, estaba distraído. El caso es que Rodrigo sí estaba ahí al pendiente ¿cómo se llama, amiga? Mm, Ay, bináculo, una cosa así. sus binoculares, ¿no? Cualquier cosa que usaran para ver de lejos. Sí, sí, sí. Y él fue el primero en ver tierra y él avisó y todo, y hubieron varios testigos de que fue él. Pero Cristóbal Colón dijo, ¿cómo que él me ganó y cómo que él se va a ganar los 10,000 maravedíes, ¿no? Ujú. Y pues él argumentó que él merecía la recompensa porque él en la noche había visto como que luces a lo lejos, ¿no? Y Ajá. dijeron, no, pues esas luces pues tenían que venir de tierra, si no, pues de dónde venían, pues no Eh, había otra forma de que hubiera algo iluminado. Entonces, él nada más era el único testigo de que él en la noche vio lucecitas a lo lejos. Y ujú. como pues era el mero mero o el jefe, pues nadie pudo como que contradecirlo y al final él fue el que se ganó esos 10,000 maravedíes. Chale. Entonces, qué traicionero, ¿no? O sea, sabiendo que él no fue el que vio la tierra, pues le quitó esa recompensa a alguien de su tripulación que sí la merecía. Eso es el capitalismo, amiga. Pues sí, la verdad. Por eso nos cae mal Cristóbal Colón, porque nosotras somos anticapitalistas, amiga. Además, yo tenía la concepción, no sé si de dónde lo escuché o qué, pero Ujú. según yo también decían que era como que bien borracho, ¿no? Pues seguramente sí. La verdad de eso no tengo datos, amiga, pero no lo dudaría, ¿eh? Pero sí, Igual ya estaba borracho cuando Rodrigo sí estaba trabajando. es O, correcto. o igual en su borrachera vio esas De luces a las lo luces. lejos. Ujú. Ujú. Quizás, amiga, me hace sentido. El caso es que Rodrigo se enojó mucho, ¿no? O sea, pues que haya hecho esto Cristóbal Colón. Y aparte de que Cristóbal pues era muy injusto como mandatario y todas estas cosas, y pues al final Rodrigo se fue a vivir a África y tuvo como que un estilo de vida como si fuera un pirata. O sea, como que vivió la vida libre, amiga. Él sí disfrutaba como que de ir haciendo exploraciones y decidió ser pirata y se fue a África y ya se alejó de Cristóbal Colón. Ok, Bien por él. bien por él. Ajá. Es que le quiero dar un pastel, amiga, que diga felicidades por renunciar. Por renunciar. Es correcto, amiga. Justo. Entonces, pues básicamente Colón era un maldito Ujú. y él no descubrió América, sino que fue Luz Tucrú, como, Además, como creo lo que, dijimos en el episodio de 11 niños. creo que esa es una de las mentiras más grandes de la historia, ¿no? Sí, Pues, fue me da Luz mucho Tucrú. coraje, me da mucho coraje, pero bueno. Pero bueno, ya poniéndonos serias, obviamente no fue Luz Tucrú, pero hay la duda de si realmente Cristóbal Colón fue la primer persona como en pisar tierra americana, ¿no? Ujú. Dicen que no fue él. No está al 100% comprobado, pero según evidencia histórica, los vikingos fueron los primeros en pisar América Es y correcto. ellos estaban liderados por un hombre llamado Leif Erikson. Y pues ellos ya al llegar se establecieron en lo que hoy es Terranova, Canadá. Esto fue aproximadamente en el año 1000 después de Cristo. Entonces, fue muchísimo antes de que Cristóbal Colón llegara. Así Eh, es. igual, aclaro, no está 100% confirmado, pero pues es lo que se dice, ¿no? Entonces, no fue el primero en pisar tierra. Y además ya vamos a discutir el por qué no es como tal un descubrimiento. Creo que Ujú. lo más obvio es porque el continente ya estaba habitado, ¿no? Y por diversas civilizaciones y culturas indígenas. Entonces, si algo ya está habitado, ¿realmente tú descubriste algo nuevo? Nada más porque llegaste ahí. Igual y fue un descubrimiento nuevo para ti, ¿no? Ujú. Pero no quiere decir que hiciste la gran hazaña histórica, ¿no? Bueno, para mí, lo Es que aclaro. siento que aquí el problema es que lo tratan como si ese güey hubiera inventado América. Claro, sí, sí, Y es sí. como de, pues no, pero aquí ya teníamos años, ¿no? O sea, Sí. O sea, y aquí es cuando yo me pregunto, ¿hubiera pasado lo mismo si un indígena viaja hasta Europa y descubre Europa? ¿Se hubiera tratado también como un hecho histórico? pues, Obviamente no. No, le- pero como que aquí nos veían como seres inferiores, seres que no son civilizados, y nosotros que ya estamos muy avanzados en no sé qué, los descubrimos a ustedes. Entonces, exacto. creo que todo este hecho histórico tiene como que una perspectiva eurocentrista,
y pues menosprecian, ¿no? La cultura que ya estaba aquí instaurada en América. Entonces, pues el decir que es un descubrimiento ignora el hecho de que ya había millones de personas viviendo en el continente. Entonces, pues, eso. Igual, pues, no hay que descartar que sí este hecho marcó un antes y después, ¿no? En cuestión de que, pues, hubo una colonización europea. No marcó un después bueno, porque empezó, pues, fue el inicio de lo que sería después la conquista, pero, pues, aunque no haya sido algo bueno, obviamente marcó un antes y después, Claro, ¿no? claro. Pues No sí, todo lo que pasa en la historia es bueno, claro. pero pues no deja de Pero ser histórico por eso. exacto, o sea como sea, este hecho ha sido muy importante en la historia, ¿no? Y pues ya, básicamente, amiga, estas son las cositas que podíamos aquí discutir del descubrimiento de América, pero igual si ustedes tienen comentarios al respecto, estaría muy padre que nos las dejen en YouTube y que le Bueno, tienen tierra a Cristóbal Colón. así. Ok, muy bien, pues ya, ¿no? Ya estamos en el punto en el que los españoles llegan a América. Entonces Exacto. vámonos ahí recio, amiga. A ver, Vámonos con ¿qué Hernán sigue? Cortés y la Malinche. Que aquí creo que otro tema súper controversial, ¿no? Que justo es Ujú, como resaltar esta diferencia entre los españoles que se sentían superiores y que hasta la fecha hay muchas personas que siguen viendo a los europeos como superiores. ujú. Y pues a nosotros como de que, ay, pues es que fueron y lo salvaron, ¿no? Porque no tenían la misma tecnología, pobrecitos. O sea, ellos Sí. eran expertos en astronomía, no tenían las enfermedades que nosotros teníamos, pero llegamos a salvarlos. Entonces Ujú, somos mejores. sí. Básicamente nos educaron, Ajá, nos dieron cultura, nos dieron todo y mejoraron nuestra vida. así es, amiga. Que creo que siento que uno como niño mexicano estudiando la historia en ese lapso donde te enseñan la conquista, siento que el Imperio Romano es pensar cómo seríamos hoy en día si no nos hubieran conquistado los europeos. Sí, creo que justo es el imperio romano de muchos mexicanos, Sí. porque sí, yo también me lo he cuestionado varias veces y he visto TikToks así de cómo sería, y hasta te ponen imágenes con IA Ujú. de cómo sería México el día de hoy. Pero también siento que la duda es como de, si no nos hubieran conquistado, entonces tal vez nosotros hubiéramos sido los conquistadores, Puede mínimo ser, de los países de aquí de América. puede ser, ¿eh? ¿Eh? También un dato muy importante es que la cultura predominante era la de los mexicas, Ujú, pero también ellos eran cabrones, la neta. Había muchos pueblos que estaban en contra sí. de ellos porque pedían un montón de, ay, ¿cómo se le? Bueno, los impuestos de la época, ¿no? Tributos, ¿no? ¿Cómo se Ah, les dice? tributos, tributos, Tributos. tributos. Ajá. Entonces, o sea, ellos también, pues la neta, sí eran manchados, ¿no? O sea, también Sí. no vamos a venir a glorificarlos, eran manchados y por eso muchos de esos pueblos, cuando los españoles llegaron, se unieron a ellos, porque era como de, güey, tú me vas a salvar de estos güeyes que me están quitando todo y que hacen sus rituales acá todos sangrientos. Ujú, Entonces, también por eso, digamos que los españoles pues pudieron tener una ventaja, ¿no? Porque muchos de esos pueblos que eran oprimidos por los mexicas se unieron a ellos pensando que los iban a salvar. Obviamente no fue así, sí, pero también es importante mencionar esto porque justo la Malinche no era mexica, ¿sabes? O sea, exacto. es como de, a ver, si fue traidora o no. Vamos a poner en contexto. En Sí. primera, ella no era mexica, entonces como tal no se puso en contra de los suyos, ¿no? Ella, o sea, pertenecía, bueno, tuvo una vida pues bien trágica, ¿no? O sea, desde chiquita la vendieron como esclava y pues ya Ujú, saben, ¿no? O sea, pasó por muchos abusos, por muchas personas, hasta que llegó a, pues a manos de Hernán Cortés, ¿no? Fue un regalo. Qué cabrón ujú. decir regalo, Sí, porque qué horror. le dieron 19 mujeres. Y Ujú, bueno, ella como justo ya había pasado por todo este camino tan joven y ya había estado en muchísimos lugares, pues sabía maya, hablaba pues diferentes lenguas, ¿no? sí. Entonces, ella al principio, o sea, se la dieron a Cortés
y pues era como X, ¿no? De hecho, se la dio a una de sus tenientes, fue como, ya, toma. Pero Ujú, después se dio cuenta que, pues, ella podía hablar diferentes lenguas. Entonces fue como de, pues, creo que nos puede ayudar, ¿no? Que de hecho ujú. tenían otro traductor. Aquí yo sí les voy a fallar un poquito con los nombres, la verdad, les voy a ser sincera. No, no te juzgamos, amiga. Pero bueno, el punto es que Cortés tenía un traductor, pero pues a él se le dificultaba todavía, ¿no? Ujú. Entonces la Malinche entra como segunda traductora y se hace como un triángulo, ¿sabes? O sea, se comunicaban en maya y la Malinche lo traducía al traductor de Cortés y el traductor de Cortés ya se lo decía pues en castellano a Hernán, ¿no? Entonces pues vieron que era como muy útil y ya por eso pasó a tener como un o sea, dejó de ser como una esclava más, porque ya tenía utilidad, ¿no? Que bueno, obviamente todo esto suena horrible, pero pues así se manejaba en la época. Es que sí es horrible, amiga. Sí, Pero bueno, sí, era normal en ese era entonces. normal en ese entonces, así es. Entonces, ¿era una traidora? Pues nuevamente no, porque como les mencioné, ella no era parte de los mexicas y, o sea, imagínate tener una vida donde te han vendido, has pasado por un montón de lugares, han abusado de ti de diferentes formas, pues, o Sí. sea, Y obviamente además, amiga, perdón por interrumpirte, pero tengo entendido que como que el pueblo al que ella pertenecía estaba subyugado por los aztecas. sí. Entonces, pues justo, ¿cómo iba a traicionar a los aztecas si ellos mismos eran los que tenían sometido a su pueblo, ¿no? Ajá, o sea, imagínate, vienes de toda esta vida llena de abusos, pues obviamente vas a hacer lo que es mejor para ti, ¿sabes? O sea, no estás pensando de que, ay, voy a defender la soberanía nacional, ¿no? Que bueno, en ese entonces ni siquiera existían esos conceptos, pero pues es para que lo entiendan. Claro, O sea, obviamente ella estaba tratando de sobrevivir en ese momento, ¿no? sí. Y era como de, o sea, no te apoyo porque me caigas bien o porque te quiera, simplemente porque es lo que tengo que hacer yo para sobrevivir, ¿no? Y Ujú, además, pues sí, qué lealtad le debo a esos pueblos que han masacrado a mi gente y a mí, ¿no? Entonces, sí. o sea, realmente no fue una traidora. Porque además ella no fue como que llegara con Cortés y le dijera: "Oye, yo te quiero ayudar". No, fueron las circunstancias. Sí, Como pues fue obligada a ello y simplemente pues ahí perteneció, o sea, cumpliendo la labor que le habían designado, ¿no? así es. Ella sí, literalmente fue una víctima de las circunstancias, realmente. Sí, Y bueno, pero ya sabemos cómo somos a veces los mexicanos, ¿no? Que le tiramos, pues, a la menor provocación. Y así bueno, en es. primera que Malinche, pues, ni siquiera era su nombre, ¿no? Era Malitzin, pero, pues, como no lo podían pronunciar bien los españoles, se fue modificando, y a la hora de que la bautizaron como Marina, Ujú. y ya de ahí se fue como el lenguaje siempre se modifica, ¿no? Entonces ya llegamos al término Malinche, que de hecho incluso ya es como es un adjetivo, ¿no? O sea, Sí, ser cuando Malinche, dices malinchista. Ajá. que se refiere a una persona que prefiere lo extranjero a lo nacional. Y ya no Ujú, solo hablando como de lo mexicano, porque la definición como tal en el diccionario sí viene de lo extranjero ujú. Sí, y a lo nacional, ¿no? O sea, puedes, puede aplicar para cualquier país, ¿ya? Porque, o sea, imagínate qué cabrón, ¿no? Que haya crecido como que tanto este odio que le hicieron un adjetivo que no solo puede sí, estar en México, ¿no? Que obviamente en México pues es muchísimo más común porque conocemos la historia de la Malinche, pero, pues, está cabrón, ¿no? O sea, pobre morra. sí, amiga, y la verdad aquí yo me siento culpable porque yo sí suelo usar ese adjetivo, ¿no? O sea, sí lo he usado varias veces. Y igual, pues ya sabemos que esto es a consideración de cada uno. Igual algunos de ustedes sí consideran que pues traicionó a la patria y bla, bla. Pero la verdad, investigando esto y ya leyendo a profundidad, pues la verdad se me hace mala onda justo juzgarla de esa forma y intentaré ya no usar en mi vocabulario esta palabra, amiga. De malinchista. Sí, o Pero sea, imagínate la morra que reviviera y se diera cuenta de que hay un adjetivo que sí, viene de su nombre para como básicamente decir traidora, porque también siento que decir que eres malinchista es un sinónimo de traidor. sí. Entonces, está muy cabrón. Y es que siento que los mexicanos en general nos tomamos muy a pecho, eh, pues sí, este sentimiento por la patria, que está padre. O sea, yo también comparto este sentimiento de amar al país y todo, pero
También, no sé, lo vi mucho en los olímpicos, por ejemplo, de que ves que en tiro con arco, las 3 mexicanas que ganaron medalla estaban compitiendo contra otra La mexicana, mexicana. pero que, pues, ya no estaba compitiendo por México. Ujú. Y, pues, le cayó mucho odio, creo que se llama Gaby, no me acuerdo ahorita muy bien, pero le cayó mucho odio de porque ella no estaba participando por México y se fue a representar a otro país. Pues, también uno no sabe las circunstancias de ella, ¿no? Igual, investigando sus circunstancias, ella quería representar a México, pero no se lo permitieron. Entonces, ella viendo por su persona, por los sueños que ella tenía individualmente, pues, obviamente se fue a otro país, porque ella quería seguir compitiendo. Entonces, yo no entendí nunca el por qué juzgarla también de traidora, y se me hizo muy intensa como que toda esa discusión. Entonces, ¿cómo sí damos mucho a juzgar tanto o sea, el que no muestres amor a tu patria, pero tú ni siquiera sabes las circunstancias? Así es. Creo que México es un ejemplo muy cabrón del nacionalismo que puede haber. Ujú. Es que todo en exceso es malo. Entonces, sí, qué interesante que traigas este ejemplo. Creo que ella estaba representando a Países Bajos, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí, sí, Ajá. sí. Y de hecho sí me acordé que vi un tuit, o sea, que decía como de, eso te va a enseñar a no meterte con México otra vez. Y O dije, sea, güey, o sea, güey, ¿sabes? ¿si eres consciente de que ella es mexicana también, igual que tú? Y sabemos lo difícil que es ser deportista en un país donde no se les apoya, que muchos de esos deportistas tuvieron que financiar ellos su viaje, tuvieron que vender cosas, muchas veces tienen que hacer colectas para poder ir porque aquí no reciben el apoyo, ¿no? Ujú, Pues claro que si tú tienes el talento y aquí no te apoyan, pues te vas a ir a otro lado, ¿no? por supuesto. Digo, creo que aplicaría a cualquier caso. Entonces, Sí. sí está No, muy... y además, o sea, fíjate también a la entrenadora de clavados, que es de origen chino, mm, también se dijo que se le ofreció, pues, un buen sueldo para que fuera a entrenar a los competidores estadounidenses. Y, pues, ya habían varias personas muy intensas de: "No, pues, no debería aceptar, porque, pues, su lealtad ya está aquí con México, bla, bla". Y ella ni siquiera siendo mexicana ya le estaban exigiendo lealtad a México, ¿sabes? Al final, pues, ella no aceptó, prefirió quedarse aquí en México y, pues, sí, varios la felicitaron, ¿no? Pero de cierta forma igual me alegró que había personas que sí dijeron como de: "Bueno, aunque hubiera aceptado estar en Estados Unidos, aún así habría que felicitarla porque, pues, qué bueno que reciba más sueldo, es algo que ella se merece, tiene que ver por ella misma", ¿no? Más que el estar ahí con una lealtad a México, bla, bla, pues, lo primero es verse a sí mismo. Así es. Entonces, siento que sí hay personas muy conscientes de esto, pero otras tantas sí me hacen perder el fe en la humanidad, amiga. Sí, definitivamente. Entonces, pues ya regresando un poquito al tema, Sí, ya nos desviamos un poco. pues nuevamente, o sea, Malitzin fue víctima de las circunstancias y hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, literalmente. O Sí. sea, literalmente. Lo hizo para sobrevivir. Sí, y Entonces, aparte, a mí me gustaría agregar algo final, amiga, espero no extenderme mucho, pero igual, independientemente de si esto fue malo o bueno, hay que tomar en cuenta que gracias a ella, pues, de cierta forma vino el mestizaje, ¿no? Que igual, pues, el mestizaje es algo importante. Yo sé que vino, pues, en un contexto feo, de todo lo que implicó la conquista, ¿no? Y todo lo que implicó el que sometieran a los pueblos indígenas, pero al final el mestizaje igual marcó un antes y después. Y gracias a eso también está conformada nuestra identidad como mexicanos. O sea, a final de cuentas nosotros también somos mestizos, ¿no? Que la identidad está conformada por un montón de cosas y es muy compleja, pero sí creo que de este hecho se devino, pues, nuestra identidad. Y de hecho, no sé si tú recuerdas, pero no, sí lo tienes que recordar, amiga, si no te pego. Que nuestra primera interacción fue porque hicimos un documental acerca del mestizaje en quinto semestre. es verdad, hicimos, es verdad, es correcto. Todavía no éramos amigas, pero Y fue como seguimos, de, seguimos sin no, ser. todavía no somos amigas, pero en ese entonces, pues, como que nos faltaba completar el equipo y ya, pues, yo me junté contigo.
éramos 5 en Y total, creo, y y dijiste: "Peor es justo nada", y me peor es jalaste. nada, pues Sí, ya qué, ¿verdad? Me tocó con esta niña que ni conozco. Pero pero sí hicimos un documental acerca del mestizaje y es quedó correcto. muy chido porque fuimos a un parque en Coyoacán que, si no mal recuerdo, es Jardín Xicoténcatl, y Mm, ahí está el monumento al mestizaje, en donde justo está la figura de Hernán Cortés, de la Malinche, y estaba también la figura de Martín Cortés, que es el hijo de ellos 2, que después esa figura de Martín la robaron en 2013 y ya nada más se quedó la de la Malinche y Hernán Cortés. Pero igual fue como que un monumento muy controversial porque la gente no lo quería ahí. De hecho, el monumento primero estaba en el mero centro de Coyoacán. Y pues sí, la gente se escandalizó de que estuviera un monumento a Hernán Cortés, ¿no? Sí lo puedo entender. Después pasó a este jardín, que no es tan conocido como el centro de Coyoacán, pero justo nosotras en el documental hicimos un análisis, ¿no? De lo que implicaba ese monumento y lo que implicaba el robo a la figura de Martín Cortés y cómo, pues ya no estaba la figura ahí de Martín, pero a final de cuentas Martín de cierta forma nos representa a los mexicanos, ¿no? Que todos somos producto de la unión de varias culturas. es Entonces, correcto, amiga, qué profundo. Ah, sí, amiga, nomás quise quedar como intelectual de que nos quedó chido ese documental muy bien. y ya. Pero qué bueno que mencionas esto del hijo de la Malinche y Cortés, porque es un poco relacionado a nuestro siguiente mito, por así decirlo, que Ujú. es si realmente se enamoraron, si realmente hubo amor entre Cortés y Malitzin, ¿no? Que Ajá, también, bueno, sí es cierto, quería decir un punto antes de que se me olvide, ¿no? ok, Que siento que, como que todo el mundo villaniza a la Malinche, pero es como de, güey, si no hubiera sido ella, hubiera sido otra persona, ¿sabes? claro. O sea, de cualquier manera. ¿Por qué? Por el simple hecho de sobrevivir, punto. Ujú. Entonces, bueno, Y pónganse en el lugar de ella y díganme si ustedes no hubieran hecho lo mismo. para sobrevivir. Yo nomás digo, Claro, justo. claro, o sea, te digo, no es como que ella llegara y, ay, les quiero ayudar. Y tampoco es como que ella llegara y se enamorara de Cortés. No, o sea, literalmente la vendieron, se la regalaron y Cortés primero ni siquiera la quería para él, se la dio a uno de sus tenientes. Ya después que vio que era, pues, más útil que las otras, pues ya fue como de, pues vente, ¿no? Pero realmente nunca hubo amor entre los dos, o sea, fue como más bien una alianza que a los beneficiaba, ¿no? O sea, Ujú. a la Malinche pues la mantenía viva Sí. y sin que fuera abusada de nuevo de esas maneras en las que fue abusada anteriormente, y pues a Cortés le servía de traductora, ¿no? Y pues eventualmente tuvieron un hijo, pero no fue por amor. También, o sea, recordemos que durante la época de la conquista, sí venimos de ese mestizaje, pero también algo muy cabrón es pensar que ese mestizaje también se hizo de violaciones. Sí. Entonces, pues digo, eso también es algo muy, muy fuerte, ¿no? Por esto también me causa a mí conflicto, porque sí, es como aceptar que somos mezcla de estas dos culturas y demás, pero también a qué forma, ¿no? Pero bueno, eso ya es meternos en otros temas. Sí, por eso decía yo que la conformación de nuestra identidad y el mestizaje es muy complejo, porque sí implica varias cosas, ¿no? Así Pero es. pues sí, tienes un buen punto, amiga. Entonces, bueno, Pero bueno, así se dieron las cosas. pues no estaban enamorados, fue algo que les convenía a los dos hacer, ¿no? Ujú, Pero realmente, de hecho, en el momento en el que a Cortés le dejó de ser útil Malitzin, la dejó y ya, ujú. y se desentendió de su hijo, o sea, realmente era como de, pues sí, X, ¿no? O sea, sí, el hijo sí es reconocido, pero Cortés nunca lo trató como de que, ay, sí, mi hijo, no sé qué, ¿no? O sea, no, realmente no. Y Entonces, ¿Martín Cortés tenía daddy issues? seguramente, no lo culpo. ¿Con un papá así? Pero ¿Quién con un no? papá, ah, no, siento que investigando justo sobre esta idea de si se enamoraron o no, que también puede ser muy subjetivo, ¿no? Porque pues, el amor cada uno lo experimenta de una forma diferente, pero encontré un artículo muy interesante que hablaba de que este mito se hace más como por esta
idea errónea que tenemos, que tienen las personas de decir, ay, pues es que era europeo, era blanco, era alto, tenía ojos de color, pues cómo no se iba a enamorar de él, ¿no? O Qué sea, horror decir eso, qué horror. que viene de esa idea de creer que los europeos son superiores. Ujú. Entonces, nosotros como nunca habíamos visto algo así, cuando lo ves, te impacta y dices, wow, wow, o sea, es que cómo no me puedo enamorar de este hombre. Y es como de, o sea, no, y que tiene toda la razón del mundo, ¿no? O sea, de que muchos sí piensan así todavía. Lo Sí. vemos en TikTok como hay morras que es como de, ay, no, sí es que me europeo y no sé qué, es como de, güey, Sí, no, y eh, aparte ves que ya últimamente se ha popularizado el decir: "¿Es guapo o solo se ve guapo porque es blanco?", ¿no? solo es blanco, es Sí, correcto. y sí, como que en general está la idea de que solo porque alguien es blanco ya es atractivo, ¿no? Y Exactamente. no, o sea, que eso, Mira, también es muy racista. yo en la secundaria tenía un amigo que me decía, existen 3 tipos de personas, los guapos, los feos y los güeros. Y completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces te digo, sí, Ay. esta construcción de este mito de decir que ellos se enamoraron, es por esta idea que todavía tenemos de que nosotros éramos inferiores y, pues, ¿cómo no te ibas a enamorar de alguien que se veía superior?, ¿no? Es como de, pues, no es posible, ¿no? No, pues no, no había De amor. verdad. Ay, no, amiga, qué horrible pensar, o sea, o ya dar por hecho que los españoles, por ser blancos, son superiores, ¿no? Exacto. Entonces, te digo, se me hizo muy interesante esa idea, porque sí, sigue estando presente, ¿no? Incluso, creo que actualmente hay un fenómeno bien cabrón de morras latinoamericanas que se juntan con europeos, que es como ellas los materializan diciendo como: "Ay, sí, mi europeo es mejor porque es güero y es de otro país", ¿no? Y los europeos también como de: "Ay, pues es que voy a buscar una latina porque sé que me van a preferir, porque soy Ujú. europeo", ¿no? O sea, No, y aparte cuando les preguntas a los europeos, o sea, ¿por qué les gustan las latinas? He visto que algunos dicen: "No, es que tienen como una belleza exótica". Y esa palabra exótica me causa ruido, ¿no? Porque siento que es una forma de decir como que somos, no sé, diferentes, pero inferiores. O sea, porque no nos están diciendo como que somos guapas y ya, o sea, el agregarle la palabra exótica, ya le están poniendo como que un adjetivo negativo, siento yo. Pues sí, no. porque muchas veces para no decir que algo es feo o extraño, utilizas otro tipo de palabras, como puede ser: Ajá. "Ay, pues es exótico", ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, está muy cabrón eso. Pero bueno, el punto el punto es que no estaban enamorados, claramente no se iba a enamorar de él, solo fue algo por conveniencia y nuevamente por supervivencia. ¿Y la podemos culpar por eso? Claro que no, porque todos Ujú. haríamos lo que estuviera en nuestras manos para sobrevivir. Bueno, tal vez yo no, amiga, porque ¿quién quiere vivir? La neta. Pero Yo ya bueno, me hubiera dejado ahí desvivir. pero sí, el punto es que pensar en la Malinche como una traidora es tener una visión muy cerrada de lo que pasó en ese momento y de lo que estaba pasando ella. Entonces, Sí, pues, o sea, no sean así. sí. Y ya hay que usar menos la palabra malinchista. Me También, incluyo. Va a ser mi también. propósito, amiga. Pero bueno, ¿qué te parece si seguimos por esta línea del tiempo y nos vamos ahora sí a la independencia? Sí, Que ya vamos. justo va más relacionada con estas fechas. Ujú. Entonces, pues todo el mundo sabemos, ¿no? Lo que nos dicen los libros de historia, que Miguel Hidalgo, pues convocó para levantar armas y ya pues liberarnos pues de esta opresión de los españoles, ¿no? Pero bueno, hay varias dudas al respecto. La primera duda es si hubo un grito como tal, este famoso grito de Dolores, o no se llevó a cabo, ¿no? ¿No? Ha habido como que un debate interesante entre historiadores, porque realmente no se sabe cuáles fueron las palabras exactas de Miguel Hidalgo. Y obviamente lo de Viva México es una adición posterior, ¿no? Porque pues, Ni no. siquiera existía el nombre de México en ese entonces. Exacto. Entonces, no, obviamente eso no lo dijo Miguel Hidalgo, eso sí es un hecho. Pero bueno, hay historiadores que dicen que lo que dijo Miguel Hidalgo fue: viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno.
Yo, amiga, quisiera que se siguiera gritando eso, muera el mal gobierno. Pero sí, entonces tiene lógica que gritara eso, porque Miguel Hidalgo estaba en contra de los franceses que por entonces gobernaban España. Ujú, Entonces, pues sí, justo por eso estaba como que alabando a Fernando VII y diciendo el mal gobierno, refiriéndose a a los franceses, ¿no? ujú, Y bueno, eso es lo que algunos creen. Sin embargo, hay un historiador que se apellida Errejón, que dice que en realidad Hidalgo nunca se refirió a la Virgen de Guadalupe o al rey Fernando VII en su grito. Que hay una confusión porque Miguel Hidalgo dio 3 discursos a sus seguidores ese día y que en el primer discurso sí hizo mención de la Virgen de Guadalupe, pero ya en el más importante y en el que todos conocemos, ya no hizo mención de eso, ujú. ¿no? Eso es lo que él dice. Y que según Juan Aldama estaba pues como testigo en ese grito y que lo que él dijo que Hidalgo mencionó en el grito fue lo siguiente: hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá 1 peso y el que me siga a pie 4 reales. Entonces, según eso fue lo que dijo Hidalgo en ese grito. Es que Según Juan Aldama. no suena tan inspirador. Sí, no. Obviamente le tenía que cambiar para que sonara inspirador, justamente. Entonces, aquí, de nuevo, no hay algo en concreto, no se sabe bien lo que dijo, ¿no? Esa es la verdad. Y también hay otra duda. ¿Tocó la campana o no? Porque ya sabemos que el grito se acompaña ahí de los toques a la campana. Ay, amiga, perdóname. Es que me Ajá. acordé del video del vato que está tocando la campana en medio del patio y que dice, ¡Viva la putería! Pero ya, perdóname. Pero quizás ese fue el grito real, amiga. Ese fue el grito real, es correcto. Pero bueno, la respuesta es que Hidalgo no tocó la campana como tal. Ok, Porque pues no había una cuerda tan larga desde donde él estaba. Él estaba en el atrio de la parroquia cuando dio el grito y pues la campana estaba en otro sitio. Entonces no había una cuerda tan larga para que él pudiera tocarla, pero él envió al sacristán a que subiera y él fuera el que la tocara. Entonces sí sonó la campana, pero no la tocó Miguel Hidalgo. Esa es la respuesta. lo manipularon para que se viera más épico, Sí, claramente. así imagínate gritar y al Sí, mismo tiempo andar tocando la campana. Sí. sí, Y ya lo estamos platicando y lo vamos a seguir viendo. Obviamente todo se manipula para que suene muy inspiradora la historia y que se vea más fregona. así es, así ¿Ok? es. Y luego, otra duda. Pues todos como que tenemos esta imagen de Miguel Hidalgo con el estandarte de la Virgen en la mano, ¿no? Ujú. Pero en realidad, esta imagen de la Virgen no estuvo el día del Grito de Dolores. De hecho, Miguel Hidalgo no tenía planeado tomar esa imagen como bandera de los insurgentes. O sea, eso nunca estuvo en sus planes, ¿no? Pero lo que pasó fue que unas horas después del grito, que fue la mañana del 16 de septiembre, Hidalgo y sus hombres llegaron a la iglesia de Atotonilco. Y pues él estaba cansado después de dar el grito y decidió tomar un descanso ahí en la sacristía. Y ahí fue cuando escuchó de repente que la gente estaba gritando así como con mucha emoción. Salió a ver qué sucedía y se dio cuenta que habían tomado la imagen de la Virgen de Guadalupe y como que la estaban agarrando para, así de emoción, pues, de que ya estaba empezando la guerra para la independencia. Y pues sí, hubo alguien que se le ocurrió ahí tomar la bandera de la Virgen, la estuvo ondeando y Miguel Hidalgo dijo, ah, es buena idea, de aquí soy. Ok. Y ya pues como que se le hizo interesante y justo ahí fue cuando él ya tomó también este estandarte. Pero fue algo que surgió como que muy de impreviso. O sea, realmente no lo tenía planeado y no la tuvo en el grito. Qué poser, no era verdadero fan de la Virgen de Guadalupe, qué poser. Exacto, exacto. Y ahora, otra duda. Hay varias, ¿eh? Sí, Eh, ¿Realmente el grito fue el 15, la noche del 15, o fue el 16 de septiembre? Como que ah, hay una disputa ahí. Y esto se relaciona mucho con Porfirio Díaz, porque sí, dicen que Porfirio Díaz manipuló la fecha para que concordara con su cumpleaños, porque su cumpleaños será el 15 de septiembre. así es. Un típico. Entonces, ¿es real o no? Pues es lo que comúnmente se conoce, pero según documentos de la época, dicen que desde 1840
ya se celebraba el grito de Dolores la medianoche del 15 de septiembre. En realidad, todo esto sucedió en la madrugada del 16, ¿no? La madrugada mañana. Pero esta fecha la cambió Maximiliano de Habsburgo. O sea, él fue el que empezó con esta tradición de celebrarlo la noche del 15. Ya después, Porfirio Díaz obviamente siguió con esa tradición y la gente como que lo asoció de, pues es que también es su cumpleaños, chance y por eso fue. Pero en realidad no, ahí no tuvo tanto que ver Porfirio Díaz. En lo que sí aportó Porfirio Díaz fue que él llevó la campana de Dolores al balcón central del Palacio Nacional en 1896, para que la campana estuviera ahí acompañando el grito. Y gracias a este cambio se volvió como que una tradición que el presidente diera el grito en el Zócalo. Ok, interesante. Ujú. Entonces, en eso sí aportó Porfirio Díaz, no tuvo que ver nada su cumpleaños con la forma en que celebramos lo del 15, ¿no? No lo Y hubiera adorado, la verdad, pero sí, pues no. Pero ¿por qué se cambió a la noche del 15 de septiembre? ¿Quién sabe? Dijeron, chance y no hay que desvelarnos tanto, no hay que celebrarlo el 16 a la madrugada, vamos a adelantarlo unas horas, la noche a del ver, 15 mejor. mira, Chance, como quiera que sea amiga, pero el 16 es feriado. Gracias por eso. sí, gracias, gracias. Entonces, pues sí, amiga, así sucedieron las cosas. Ahora, ¿el pípila existió? Que creo que también es un mito pues muy, muy común, ¿no? Muy popular, en donde se dice que había un hombre joven y fuerte de nombre Juan José María Martínez, al que pues comúnmente se le conoce como el Pípila, y que él se echó una losa a la espalda para protegerse de los disparos, y así él pudo avanzar a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas y prendió fuego a la puerta, y de esa forma los insurgentes pudieron tomar la fortaleza. Pero hay varios que dicen de, ay, ¿a poco sí hubo alguien que hizo todo eso, ¿no? Por amor a su patria. Fui yo, Y pues, amiga. precisamente como varios lo dudan, pues ya como que se empezó a cuestionar la existencia de esto. No se sabe, de nuevo, a ciencia cierta no hay nada comprobado, y cuentan que lo más probable es que hayan sido como que un grupo de mineros los que avanzaron juntos a la Alhóndiga y se protegieron con estos escudos y prendieron fuego, bla, 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 pero o sea, fue algo en conjunto, no fue solo un hombre el que hizo eso. Esa es una versión. Entonces La subieron otra, varios. ajá, fueron varios pipilas, amiga. ¿Qué es un Sí. pípila? ¿Qué ¿Quién significa eso? sabe? ¿Quién sabe, amiga? Búscalo, por favor, porque la verdad eso no lo sé. Pero bueno, mira, esa es una versión. La otra versión dice que a lo mejor uno de los jefes insurgentes mandó a uno como carne de cañón. O sea, que no fue como que una hazaña de, yo mismo voy a cubrirme y voy a prender fuego, sino que fue alguien que lo mandaron y pues no le quedó de otra que hacer caso. Entonces, básicamente fue la carnada, amiga. Ok. Y pues entonces varios consideran que el pipila representa a esos hombres anónimos que también se sacrificaron por la independencia. Y pues sí, o sea, nosotros conocemos los nombres más comunes de los héroes, pero en realidad hubo mucha gente anónima que apoyó para que se pudiera lograr la independencia. Entonces el pipila pues parece ser uno de ellos, ¿no? Ok, ¿Ya entonces, encontraste qué es? esto estoy buscando, mira, dice probablemente del náhuatl pipili, que significaba niño, hijo. Ah, Pili de pequeño. ok. Y bueno, también el, la, la guajolote hembra es pipila, así se les dice. ¿Mm? Pero, Interesante. pero entonces, a ver, aquí me llamaron mucho la atención algo que dijiste. Entonces, esta idea del pipila sería como, nace como una forma de personificar a todas esas, a esa gente que también luchó, pero que no es No se le famosa. reconoció. Ok, Justo, justo, y ya por ese simple hecho, este mito se me hace interesante y de mucho valor, porque sí es cierto que hay que reconocer a esos héroes anónimos. ok, me gusta esa idea. Sí, a mí igual, amiga. Y bueno, vámonos a otro más, ya casi cerrando, ¿no? Sí, Realmente, ¿cómo era Miguel Hidalgo? Porque también hay mucha controversia en torno a su figura, y la verdad aquí sí me da mucho miedo hablar, amiga. Siento que aquí ya vamos a entrar a una de las cosas más funables. amiga, se te va a aparecer AMLO en la noche. Hablas más de Miguel Hidalgo, O el mismo Miguel Hidalgo, amiga. ¿Sabes? tal vez. Ujú. De hecho, nos debimos rapar para este episodio, amiga, para personificar a Hidalgo. La calvita, sí. Pero bueno, yo sé que
muchas personas que tienen muy glorificado a Miguel Hidalgo, ¿no? Y como este héroe bueno que dio todo por nosotros, bla, bla. Yo no estoy diciendo que no sea así, pero también pues hay que ver algunas cosas que otros comentan acerca de él. Hay personas que dicen que como que se le subió un poco la fama a la cabeza, la verdad, ¿no? O Ok, sea, que en cuanto él vio que él tenía como que el poder de convocar a varias personas, él mismo como que decidió proclamarse Alteza Serenísima. De hecho, también ahí vamos a otro mito, ¿no? Que dicen que Miguel Hidalgo y Allende eran enemigos y mucha gente creía que en realidad se llevaban bien, ¿no? Porque por el hecho de que los dos son considerados pues personajes importantes que contribuyeron a la independencia, pues según eran muy compas. ujú, Pero esto no era así, ¿no? O sea, en realidad cuando empezó la independencia, Allende era como que el jefe de la insurrección y este Hidalgo solo era como un subalterno, ¿no? ok. Pero ya cuando se descubrió la conspiración, Allende pues iba a huir, pero Hidalgo decidió quedarse. Y entonces eso hizo que a él se le considerara como el jefe del movimiento. Y este Allende quedó relegado. Y a partir de ahí empezaron diferencias entre ellos y eran prácticamente enemigos. Ah, ok, amiga. Entonces es como tú y yo, ¿no? Que la gente puede pensar que somos amigas, pero la Exacto, verdad es que no. Ah, ok, exacto. ok. Entonces Muy sí, buen ejemplo, buena forma de ejemplificar. Y ahora bien. aquí, pues, igual hay muchas historias, ¿no? Justo dicen que fue porque Allende se sintió mal de que al final Hidalgo fue considerado como que el jefe de la lucha, pero también justo dicen que más bien fue porque Allende ya no le gustó la personalidad de Hidalgo, pues era una persona acaudalada y realmente no veía tanto por la independencia, sino más bien estaba viendo como por sus propios intereses, ¿no? Eso sí. ¿Y esto por qué? Porque Miguel Hidalgo, pues de cierta forma sí tenía una buena posición económica, ¿no? Tenía una vida social activa, tenía mucha relación con los habitantes de la ciudad de Dolores, o sea, sí era un cura, pero igual pues como que andaba metido en pues cosas divertidas, ¿no? O sea, en cosas de entretenimiento, sí tenía tiempo para esta como... Tenía eh, hijos. sí, también, de hecho, tenía mínimo 5 hijos y decían que pues era medio mujeriego, ¿no? Sí. Entonces tenía bastante tiempo de recreación. Y que entonces, bueno, empezó él a sentir que estaba en riesgo su posición porque empezaron estas imposiciones de impuestos, ¿no? Con Ujú. la corona española. Entonces fue como de chin, pues ya tengo que aportar más, ¿no? O sea, ya me están exigiendo más dinero de mi parte. Entonces eso era como que le incomodaba, no tanto de que voy a buscar la independencia del pueblo, bla, bla, bla. Ojo Ah, que esto estoy diciendo lo que otros dicen, no estoy afirmando que esto era así, no quiero que me funen y que digan de, ay, ¿por qué hablas así de Hidalgo? Y bla, bla. De hecho, pues justo hay historiadores que dicen que Hidalgo no buscaba la independencia y hay otros que dicen que sí, que realmente sí, él estaba viendo por el pueblo, ¿no? no sé, amiga, mira, para mí, mientras Miguel Hidalgo y Costilla sigan juntos, yo voy a seguir creyendo en el amor. Todo bien. Muy bien, amiga, concuerdo. Y bueno, pues básicamente eso fue un poquito de los datos que se pueden desmentir, quizás, de la independencia de Ok, México. muy interesante, amiga. Muy, muy interesante. Sí. Ah, vámonos con el siguiente tema, que aquí ya damos un poquito un salto. eh, Ujú. Nos vamos a ir a los niños héroes, que siento que es de lo más problemático en el sentido de que es mucho más difícil corroborar que de verdad, lo que de verdad ocurrió, ¿no? Y bueno, Sí. los niños héroes, ¿no? Pues estos 6 cadetes, me atrevería a decir que ya glorificados, amiga. Realmente, los tienen en un ¿Pedestal? en un pedestal, ajá. Pero a ver, o sea, comencemos con lo primero, ¿no? O sea, ¿realmente se aventaron con la bandera? Digo, ya sé que está muy cagado, ¿no? Esto de decir los chistes de que, güey, me voy a aventar como Juan Escutia. Está cagado, ¿no? Pero Ajá. ¿realmente pasó? Hay dos partes, y te digo, todos estos mitos relacionados a los niños héroes, realmente no hay un verdadero y un falso. O sea, estuve buscando información, pero realmente no hay algo certero. Ujú. Entonces, lo voy a manejar pues 100% como mitos y ahí quedará a la consideración de cada
de cada escucha, Sí, ¿no? amiga, y es que aparte, yo creo que si hay un hecho histórico en México que tiene muchos mitos, justamente es esto de los niños héroes. Así Es lo es, que está como más confuso. Ujú, correcto. Bueno, un breve contexto, ¿no? Pues antes el castillo de Chapultepec servía como sede militar. Y bueno, hubo una intervención, una de las tantas intervenciones que hubo aquí en México fue una de los estadounidenses en 1847, ¿no? De aquí surge pues la historia de los niños héroes, estos 6 cadetes que combatieron. Y este mito, ¿no? De que Juan Escutia se aventó con la bandera. Ahora, ¿qué se puede decir, no? O sea, es que, ¿cómo compruebas que alguien hizo algo en ese año donde no había videos, no había manera de registrarlo, ¿no? O sea, unos dicen que claro, sí, porque, pues, el relato es muy bonito, ¿no? Como de, no, sí, es que este hombre, bueno, este niño, prefirió morir con la bandera antes que la capturaran los enemigos, ¿no? Pues, o sea, ujú, suena muy inspirador y como de, wow, no, sí, la patria es primero, ¿no? Yo prefiero dar mi vida a que el enemigo se lleve la bandera. Pues es muy sí, inspirador, pero realmente no hay evidencia. De hecho, ujú, incluso el cuerpo de Juan Escutia se encontró en otro lado del castillo, o sea, no donde decían que estaba la bandera, no, se encontró en el otro lado, en otra ladera. Entonces, por ahí es primero como de, pues, ¿cómo dices que se aventó si su cuerpo está hasta acá, ¿no? Y ujú, en segunda, y esto sí se puede comprobar, es que no hay, bueno, más bien, los estadounidenses tomaron cuando cayó el castillo de Chapultepec, tomaron todas las banderas y las llevaron a Estados Unidos a manera de trofeo. Y ujú, esas las entregaron pues en un museo, estaban conservadas pues como objetos históricos y ahí se contabilizaron todas las banderas que estaban en el castillo de Chapultepec. Entonces, si Juan Escutia se hubiera aventado, pues esa bandera no hubiera caído a manos de los estadounidenses y por lo tanto no estaría ahí. Sin claro. embargo, todos esos objetos sí fueron recuperados, que de hecho está cagado porque, o sea, ellos se los quedaron, los estadounidenses se los quedaron y ellos mismos fueron quienes los regresaron. O sea, en México nadie los reclamó, pero ellos Sí, dijeron como de, güey, pues toma tus banderas, ¿no? Y se sí, regresaron. si no mal recuerdo, hasta, o sea, las entregaron de manera muy formal porque sí, hasta hicieron una ceremonia, creo que en el bosque de Chapultepec, para Así es. entregar todo eso que nos habían robado. Ajá. Ya Gracias. porque yo creo que dijeron, no, pues ya no hay espacio, mira, la neta, te los doy. Tenemos que poner cosas más interesantes en el museo, ya que deshacernos de la bandera. Sí, exacto, ¿no? Este, por ejemplo, también se dice que sí se pudo haber aventado a alguien con la bandera, pero no necesariamente Juan Escutia. Ujú, También se le atribuye a otros cadetes, a Fernando Montes de Oca o a Agustín Melgar. Entonces, ni siquiera hay una certeza de que Juan Escutia, él mismo, Juan Escutia himself, fuera el que se aventara con la bandera, ¿no? Pudo haber sido otro niño héroe. Ahora, sí, también se dice que el cuerpo de Scutia se encontró abatido en su camino a huir hacia el jardín botánico. O sea, ya ni siquiera estaba en el castillo, él estaba huyendo y ahí encontraron su sí, cuerpo, ¿no? Entonces, como de, ujú, pues si se supone que te aventaste con la bandera porque tu cuerpo estaba hasta acá, ¿no? sí, Entonces, realmente no hay ningún hecho que nos diga que sí se aventó. Entonces, y ahí les va mi opinión meramente personal, ok. es que un relato así, pues es muy inspirador, ¿no? Es como decir, wow, imagínatelo, qué coraje de este güey aventarse. Entonces, es un mito que se construye para generar este nacionalismo, ¿no? Para hacerte sentir que pues hay que defender a la patria. Suena muy bonita la historia para contarla, así, ¿no? Y como decir, no, sí, yo quiero ser tan grande como Juan Escutia. Pero realmente no hay evidencia de que eso pasó. Sí, de Suena hecho, bonito, creo que hay más evidencia de que eso no pero pasó. pasó. Sí, sí. Ajá. Sí, Sí, porque de hecho tengo entendido que justo se registraron como los restos óseos de los cadetes que fueron acribillados y pues ninguno falleció a causa de golpes por caída. es Eso es lo correcto. que dicen. Entonces, pues Así sí. es, amiga. Pero, pero bueno, igual no se me hace tan mal que hayan modificado esa parte, porque pues no afecta a nadie. O sea, en cierta forma, pues sí fueron cadetes que estaban pues defendiendo el castillo de Chapultepec. Entonces, el que le agreguen que también defendió la bandera, pues está bien. Está cagado para los chistes, ¿no?
Sí, sí. Y pues está bien que justo, pues, quizás los niños crezcan con esta idea, ¿no? De que qué padre que se defienda así a la nación, ¿no? Sí, o sea, siento que eso más bien fue una construcción de los historiadores y del gobierno para apoyar esta idea de nacionalismo, que más que fuera verdad, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, a ver, vámonos a otro. ¿Eran cadetes modelo o estaban castigados? Porque también se dice mucho eso, que es como, de, Sí, güey, pues es que el castillo estaba abandonado, ¿por qué solo estaban ustedes seis? Y se decía que los habían encontrado tomando y por eso los habían dejado castigados ahí. Pero nuevamente no hay una evidencia que nos diga ni que estaban ahí por que eran cadetes excelentes y que dijeron, no, yo prefiero morirme antes que abandonar, ni ujú, porque fueran malos y los hayan encontrado haciendo cosas indebidas y por eso los castigaron. En realidad nadie sabe las verdaderas razones. claro. Sí, o sea, Y ¿quién se sacó eso de que según estaban de borrachos? O sea, ¿cuáles son tus pruebas? no sé, tal vez porque eran jóvenes. Ah, que también eso es algo interesante, ¿no? Se les dice niños héroes, pero no eran, no eran niños, eran adolescentes, más bien. Pues, creo que había de todas las edades, porque Había de tengo todas las entendido que edades. sí había alguien de 12 años. No recuerdo quién era el de Y 12 había años. alguien de 12 años, pero también había uno que ya tenía 21. Entonces, Sí, yo los catalogo más entre pubertos y adolescentes. Pero sí, bueno, bueno, supongo es que que sí, como que hay una controversia de términos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí considero que alguien de 12 años, 13 sigue siendo un niño, la verdad. Pero justo, también ya están en su pubertad, ya empezando estás entrando adolescencia, en la entonces, pubertad, sí. diferencia de términos, pero sí estaban jóvenes, sí Estaban estaban jóvenes, chiquillos, estaban pero chiquillos. también siento que el hecho de agregarles esta connotación de niños es como hacerlo más heroico, ¿no? Que era Sí, como, sí, ay, sí. pues, estaban bien chiquitos y aún así decidieron dar su vida por esto. Pero pues ahí estaban entre los 12 y 22 años más o menos. Ok. Pero bueno, entonces, también otra cosa, ¿no? O sea, glorificamos a los niños héroes porque decimos, güey, ellos solitos defendieron el castillo de Chapultepec, pero no fueron ellos solitos. Pues, ¿cómo creen que 6 personas van a poder contra todos esos soldados? ¿No? Claro. Hubieran durado 2 segundos, amigos. Y entonces ni siquiera le hubiera dado tiempo a Juan Escutia de aventarse con la bandera. No combatieron solitos. Digo, Sí, no. tampoco es que hubiera muchos cadetes, porque de hecho se dice que fueron alrededor de 50. O sea, tampoco es como que digas, no manches, ahí medio ejército estaba. No, Mm, pero pues no fueron ellos seis y tuvieron ayuda. Lo que pasa es que también siento que como que es esto, ¿no? O sea, todos esos cadetes que murieron en el castillo de Chapultepec defendiendo, los personificaron en estos 6 niños. claro. Es De, un poco parecido a lo que estamos diciendo del Pípila, o sea que hay varios héroes que permanecieron en el anonimato y se escogió a una persona para representar a todos. Pero sí, justo, conocemos los nombres de estos 6 niños héroes, pero hubieron muchos más que también dieron su vida, ¿no? En esa batalla. es correcto. Entonces, ¿existieron o no? Sí existieron, porque sí hay archivos, o sea, como tal, de ellos, pero pues es que también puede ser que solo, o sea, sí fueron cadetes y todo, pero chance ni siquiera estuvieron en el castillo. Chance fue como de, no, pues es que sí se murieron un montón de cadetes. Pues mira, tengo los papeles de estos 6. Hay que decir que fueron ellos los valientes. Entonces, sí existieron, pero realmente no tenemos la certeza de que ellos fueron parte de quienes defendieron el castillo de Chapultepec en aquel 1847, cuando fue la Sí, intervención. Entonces, sí son reales, sí, pero realmente no sabemos qué papel tuvieron ahí, ¿no? Entonces, claro, pasaron a la historia por defender el castillo, pues si sí lo hicieron, qué chido, si no, pues tuvieron suerte, estuvieron en el momento correcto para que ya los proclamaran héroes nacionales, ¿no? sí, Entonces, te digo, el mito de los niños héroes sí está muy complicado de saber. Entonces, vamos a quedarnos con eso. Sí existieron. Sí existieron. sí, sí. Que de hecho también creo que hay controversia en torno a sus restos, ¿no? Sí, De si sí están enterrados realmente los niños héroes en el, ¿cómo se llama? El altar a la patria. Creo que ahí es en donde están enterrados. sí. ¿Tú qué opinas, amiga? Porque Sí, hay sí. un municipio, un monumento, perdón. Dicen que los agregaron después.
O sea, que fue como de, chance ni siquiera son sus restos verdaderos, nada más agarraron los restos de cualquier otra persona random y los pusieron ahí para decir que eran de ellos. Sí, de hecho, o sea, como que el gobierno nada más declaró que eran de los niños héroes y nadie contradijo eso, pero Ajá, igual si lo piensas, como que no era tan fácil, o sea, cómo justamente esos restos iban a ser de ellos, ¿no? O sea, justo ¿cómo estábamos saben? mencionando que hubieron muchos soldados que murieron en batalla y de hecho dicen que después de la toma del castillo, recogieron los cadáveres de ambos bandos y los incineraron para evitar que hubiera como que una epidemia. Ujú. Y entonces, pues los que encontraste pudieron ser cualquier combatiente de una batalla, no Sí, necesariamente a los te, niños héroes. te digo, o sea, realmente yo siento que los niños héroes, te digo, sí existieron, pero como tal el concepto de niños héroes fue inventado, es inventado. Sí. Entonces, pues también siento que los restos que están ahí, pues no son de ellos. Sí, Pero bueno, mira, deberían dar feriado el Día de los Niños Héroes. Ah. opino lo mismo. Pero Pero bueno, eso es un mito, porque si fueran verdad, sí sería feriado. Ah. tienes un buen punto. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos más rápido con los siguientes mitos? A ver, vámonos. Que creo que ya abordamos los principales, pero vámonos todavía a algunos más, ¿no? Voy Ujú. a mencionar ahora a un nombre muy controversial y estoy Sí, hablando de Santa Ana, ¿no? híjole. Que escuchas su nombre y ya te viene como que todo el odio de maldita sea, por su culpa perdimos el territorio. Siento que otro imperio romano, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si todo ese territorio siguiera siendo parte de México? Ay, amiga, seríamos potencia. Pero Y bueno. Estados Unidos no se creería tanto. Ah. Pues mire, justo, o sea, como que aquí estaba en discusión de si realmente es el villano que todos consideramos o si Ujú. también hizo cosas buenas o si no era tan menso el Santana, ¿no? Porque justo creo que esa es la concepción que tenemos de él, ¿no? De que fue un tonto, de que cómo de permitió que se perdiera tanto territorio, bla, bla. Entonces, pues sí, sí hizo cosas malas, ¿no? Dejó que se perdiera pues Texas y gran parte del territorio que nos correspondía y que ahora pertenece a Estados Unidos. Eh, Cobraba impuestos por todo, amiga. Te cobraba impuestos por ventanas, por sí. mascotas. Sí, de cierta forma, pues sí hubo como que una dictadura, ¿no? O sea, gobernó de manera muy autoritaria y también pues era como ambicioso porque se autoproclamaba presidente de México en varias ocasiones, ¿no? Era bien random. O sea, Sí, igual que un dato que le hizo un funeral a su pierna que perdió en batalla. O sea, sé que el güey más alucín del condado que le hizo sí. funeral a su pierna. Entonces, Sí, o sea, se creía mucho, ¿no? Y aparte despilfarraba bastante, ¿eh? Es lo que dicen, que tenía como que un estilo de vida extravagante y que despilfarraba los recursos del país, ¿no? Y sí, para pagar deudas también de él, bla, bla. Pero bueno, sí hizo un par de cosas buenas y hay algunos aspectos positivos, ¿no? a Lo ver. primero es que hay personas que sí le reconocen su papel en la defensa de la independencia de México contra España, esto en la batalla de Tampico en 1829. O sea, él sí estuvo defendiendo pues la patria, ¿no? Sí fue como de los que estaban ahí al frente de la batalla. Otro es de que pues sí demostraba que tenía capacidad como estratega militar, a pesar de todos los errores que hizo. O sea, sí tuvo un liderazgo constante. O sea, la gente sí lo consideraba de cierta forma un buen líder. De hecho, dicen que tenía mucho carisma. O sea, de que pues era alguien que a pesar de todo sí se había ganado el respeto de su ejército, Ok. ¿no? O sea, como que los mismos compatriotas estaban entre que o lo odiabas o lo adorabas. O sea, como que no había Ajá. punto intermedio, ¿no? Sí, sí. Entonces sí era como que alguien con una personalidad fuerte, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, justo esas son sus cosas buenas, no tiene tantas cosas buenas, pero sí tenía algunas, ¿no? Cosas buenas, era humano. Eh, Exacto. Y era carismático. No, muy pero justo, bien. o sea, creo que también hay que tener en cuenta el contexto en ese entonces de que no solo él, sino que muchos líderes tomaron decisiones que quizás en ese entonces no eran malas, pero pues ya después se vieron las consecuencias de eso, ¿no? Igual, pues, uno estando en su lugar, quizás él estaba atado de manos y pues qué tanto podías hacer, ¿no? En algunas decisiones. Claro. Entonces,
quién sabe. Igual y si hubiéramos estado en su lugar, también a nosotros nos hubieran quitado parte del territorio. Pero bueno, no lo sabremos. Muy bien, amiga. Creo Muy que bien. es un ejemplo de esta idea que el poder corrompe, ¿sabes? Ujú. Es muy fácil corromperse por el poder. Y vámonos a otro ejemplo de eso, que es Benito Juárez. Y aquí Uy, sí, amiga, aquí sí siento que nos vamos a meter en la boca del lobo. amiga, va a venir AMLO y me va a encarcelar, porque él es el admirador número uno de Benito Juárez. Lo sé, lo sé. Pero Sí, pues son cosas que se tienen que hablar. Pero mira, vamos a empezar light. ok. Benito Juárez medía 1,37 centímetros. Chan, 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 chan. La respuesta es. Es que, mm, y yo, es que no se sabe a ciencia cierta, ¿eh? También estoy investigando, investigué bastante, pero realmente no hay algo que te diga si sí o no. O sea, Ok, de que era chaparrito, claro. De hecho, ha sido el presidente más chaparro que ha tenido México. ok. Sí, era muy bajito. Pero Ujú, hay algunos que lo manejan que estaba entre el 1,44 y el 1,50. Porque ujú. es que no manches, la neta decir 1,37. No, pues es que sí. Yo no conozco a nadie que mida eso. Sí, no. Ah, bueno, sí. Sí, tenía una compañera en la secundaria. Ah. 1,37. No sé si me dio 1,37, pero sí, mínimo 1,40 sí medía. Bueno, bueno, igual creo que la persona más bajita que conozco, adulta, porque obviamente aquí no estamos incluyendo Ah, pues sí, sí. niños, medía 1,45. Era mi ex jefa, que no tengo buenos recuerdos de ella. Ya se los contaré en otra ocasión, pero sí ella, y me consta porque yo una vez fui al doctor con ella y pues ves que te toman los datos y todo y me dieron el papelito y ahí decía 1,45 y yo, sí, justo como que La siento que era la podías persona más patear, bajita que conozco. amiga. Ahí perdiste una oportunidad de oro de patearla. Ah. No, Y pero sí, yo midiendo 1,70 y ella 1,45 y aún así ella me maltrataba. sí, no, qué terrible, amiga. Lo siento mucho por ti. Sí. Pero bueno, entonces en sí no hay una evidencia que diga que efectivamente medía 1,37, pero de que era bajito, sí era bajito. Y también por esto nace como que este mito de decir que él se sentía muy acomplejado por su estatura y que por eso siempre pedía que lo retrataran de que arriba de un caballito o así. Que eso se vio con muchos personajes a lo largo de la historia. Sí, Esa era sí, sí. como la solución para no verte tan chaparro en el retrato, ponerte en tu Ajá, caballo. Te ves épico y te ves más alto, ¿no? exacto. Entonces, pero tampoco hay evidencia de que efectivamente se sintiera él acomplejado por su estatura, ¿no? Que te digo, no les puedo decir, a mí que más me encantaría que decirles que sí, Benito Juárez medía 1,37, me encantaría, pero la verdad es que no hay algo que lo compruebe. De que era bajito y medía menos de uno o máximo 1,50, sí. Y que eso, la verdad es que para un hombre sí es bastante bajito. Y sobre Sí. todo siento que para un presidente que tenemos como que esta concepción de que pues tiene que ser un hombre tal vez imponente, Ujú. pues un presidente de 1,50 sí sería como de, ay, ay, de llavero. Ah. Entonces también siento que eso alimenta como que esta idea. Pero sí, o sea, no, te digo, no les voy a comprobar que sí era verdad que me dio 1,37, pero sí es un hecho que ha sido el presidente más bajito, era Chaparro. Benito Juárez era Chaparro, ¿no? Ok, ok. Muy bien, Entonces, amiga, gracias por aclararnos esa duda. Bueno, aclararnos que no se sabe. que no se sabe. Ajá. Entonces, vámonos con el siguiente, su origen indígena, ¿no? Esta historia también, pues todos la sabemos, ¿no? Nació en el pueblito de Guelatao, ahí en Oaxaca, perdón, hijo de dos indígenas, zapotecas, él de hecho hablaba zapoteca, después le enseñaron a hablar castellano para que pues tuviera acceso a la educación y así, ¿no? Ujú, Y siento que es algo con lo que todo el mundo lo defiende, ¿no? Que es como de, no, es que Benito Juárez era indígena y no sé qué. O sea, ujú, sí era, pero realmente él como tal, no hay evidencia de que usara esa carta como para decir, ah, es que yo soy indígena, ¿no? Yo voy a ser el primer presidente indígena y elíjanme porque soy indígena. O sea, realmente él nunca lo utilizó para, pues para conveniencia, ¿no? y para ganar simpatía, ¿no?
Y qué bueno que no fuera ese como su escudo y que lo demostrara más bien con hechos, ¿no? De estoy aquí porque soy capaz. O sea, qué bueno que no utilizó eso como un escudo. Y siento que eso más bien ya viene de personas del futuro que dicen como de no, pues es que era indígena. Y ya con eso dicen, no, gran hombre, porque era indígena, ¿no? Y pues ser indígena no es sinónimo de que seas buen hombre, ¿no? Ujú. Entonces, y en todo caso, no ha sido el único presidente, no ha sido el único indígena que ha llegado a ser presidente. Victoriano Huerta también era indígena y llegó a ser presidente. Entonces, Sí, pero o sea, justo yo creo entre que se la asocia eso más a Benito Juárez por su apariencia, ¿no? Ajá, también eso, siento que, porque se sabe que era moreno, y Ujú. pues igual, ay, qué risa, me acordé del peinado de Benito Juárez. Dos teníamos un compañero que lo peinaban como Benito Juárez en la escuela. Amiga, yo era esa. De hecho, lo fui no solo en mi primaria, mucho tiempo. De repente todavía lo soy. Es que ahora ya no se le dice look de Benito Juárez, ahora se le dice look de clean girl. ¡Ah! Fíjate, pionero el Benito. Ándale. No, pero de hecho, yo tengo un primo que es rapero, y una vez le dije como de: "A ver, hazme una rima, ¿no? Sobre mí". Mala idea, amiga, porque Sí, justo me ves que los raperos, pues, agarran así de tu aspecto físico luego como de comedia, ¿no? De carrilla. Entonces me empezó a sacar unas rimas de que mi peinado de Benito Juárez y no sé qué, y pues, desde ahí me di cuenta de: "Chin, sí es cierto, sí me peino como Benito Juárez". y tú de y tú de verga, pues, ¿qué pregunté? Justo. Muy bien. Bueno, pero ya siguiendo con su origen indígena, ¿no? Que siento que es una bandera con la que todos van como de, no, Benito Juárez era indígena, guau, era lo máximo. Y también por eso hace como que esta creencia de que él velaba por los intereses de los indígenas. Pero no es del todo cierto, amigos, no es del todo cierto. Y entonces vamos a nuestro siguiente punto. ¿Fue tan buen presidente como dicen? Porque neta, o sea, Benito Juárez es de las figuras más reconocidas tanto en México como pues en el mundo, ¿no? Porque benemérito de las Américas y no sé qué, ya Sí. saben, no, o sea, es que El sí yo respeto el respeto al derecho ajeno es la paz. ajá. No, o sea, de verdad, genuinamente yo siento que AMLO sí se casaría con Benito Juárez si Benito Juárez reviviera. O Sin sea, duda. tienen en un altar bien cabrón, ¿no? Está en el billete de 20 amigos. El más popular, Celebramos su cumpleaños, amiga. eso sí lo agradezco mucho porque es Yo feriado. también. Gracias, Benito Juárez. Pero pero fue tan buen presidente, mira, en principio tuvo 5 periodos presidenciales, y ahí ya te habla de algo, de que alguien no sabía soltar. Entonces, Como pues que sí, alguien necesitaba terapia para saber soltar. exactamente. Entonces, mira, fue presidente entre 1858 a 1865. No fue seguido, hubo varias cositas ahí que le interrumpieron, como el Segundo Imperio Mexicano, que ahorita vamos a tratar ese tema. Entonces, no fueron años seguidos, pero pues sí, si lo cuentas así por ley, sí fueron 5 periodos presidenciales, ¿no? Sí. Que siento que ahí es extraño, que una persona quiera mantener tanto el poder, pues sí es como de, hermano, hermano, ahí hay Ujú. algo raro, ¿no? Sí. Y te digo, o sea, todos pensaban que pues por ser indígena iba a velar por las, ay, se me fue la palabra, por los beneficios, ¿no? Por los intereses de los indígenas. Pero la verdad es que no, Benito Juárez era como que una persona como muy cerrada, ¿sabes? Entonces, también decían que era muy autoritario, Ujú. que, o sea, él decía como de, no, pues es que así viene en la ley y así se tiene que hacer, ¿no? Y no me importa otras razones, simplemente porque así viene, ¿no? Y tiene un poco de sentido, él a final de cuentas estudió derecho, fue juez, entonces sí, sí se entiende un poco, pero también justo por eso muchas de esas leyes que él proclamó no beneficiaban a los indígenas. Y él decía como de, no, pues es que así es la ley, no me importa que seas indígena, que tal vez estés en desventaja, pues así es la ley. Entonces, más allá de beneficiarlos, la verdad es que no. Y no digo que que los haya perjudicado de manera directa, pero pues tampoco veló por sus intereses, ¿no? Ujú. Como uno Ujú. pensaría. De hecho, incluso se dice que en alguna riña que tuvieron con ellos, con los indígenas, mandó a incendiar como algunos pueblos Okey. para liberarse como de ellos. Esto no está comprobado, pero pues es lo que se dice.
¿no? Ujú, Justamente porque era muy, muy autoritario, le valía, ¿no? Básicamente le valía lo que él decía, se hacía y pues no importaba, ¿no? ujú. Y bueno, ¿qué más? También existe un tratado que yo creo que no muchos lo conocen, que es el Tratado MacLean Ocampo. Bueno, el periodo de Juárez estuvo marcado por muchas intervenciones, ¿no? Intervención estadounidense, intervención francesa. Entonces, en uno de esos, eh, bueno, a ver, un poquito contexto, ¿no? Benito Juárez es famoso por las leyes de reforma que básicamente separaban al Estado de la Iglesia. Y obviamente, pues a los conservadores, pues esto no les convenía para nada porque era perder todos sus privilegios. Entonces, Claro. Benito Juárez se hizo de muchos enemigos y por eso, pues había muchas, por eso se dio lugar a la intervención francesa, ¿no? Entonces, él desesperado porque pues no tenía el apoyo de nadie, ya no tenía ejército, hace bueno, se forma este tratado de MacLean Ocampo, donde él concedía libre tránsito a Estados Unidos por el norte del país de forma perpetua a cambio del apoyo militar estadounidense, ¿no? O sea, siento que ahí ya estaba desesperadísimo el vato. Y este tratado nunca se llegó a poner como en vigor, o sea, realmente nunca se firmó así como tal. Y qué bueno. Pero pues imagínate qué cabrón, ¿no? O sea, entiendo que estás desesperado por defender, pero el hecho de conceder el libre acceso ya a Estados Unidos es como de, güey, me vale lo que tenga que sacrificar para yo quedarme en el poder. Sí Sí, está ahí claro. como medio raro, ¿no? O sea, si dices como de, oye, hermano, si tanto velas por la seguridad acá de México, por el nacionalismo, pues ¿por qué concedes, no? O sea, personajes como Santana, que justo acabamos de hablar, pues están fichados por eso, ¿no? Por vender territorio. Y tú Ujú, no lo vendiste literalmente, pero pues sí estabas dispuesto a sacrificar esa soberanía, ¿no? Entonces es como, claro. Y justo creo que aquí hay un poco de opinión dividida. O sea, yo creo que nadie ha dicho que ese tratado era bueno. O sea, en eso sí todo el mundo está de acuerdo, que pues mm, sí podía traer consecuencias graves si es que sí se llevaba a cabo, ¿no? Pero igual hay como dos lados. Unos sí dicen como de no, pues es que sí puso muy en riesgo la soberanía nacional, ¿no? Por lo mismo que tú dices, el permitir que Estados Unidos entre así, pues sin como, o sea, sin filtros, pues, mm, básicamente. Pero otros dicen de que, bueno, o sea, igual no es como que haya traicionado a la patria o la soberanía ya se hubiera perdido, ¿no? Dio derecho al paso, no estuvo bien, pero tampoco hay que satanizar esa acción que hizo, porque por lo mismo habían muchas tensiones y dificultades en México, muchas presiones de potencias extranjeras, muchos conflictos internos y pues sí, como que Benito Juárez fue la única opción que vio, ¿no? Como que aliarse con el fuerte para tratar de reducir los riesgos, ¿no? O los daños. Que así sí, es. de cualquier forma, siento que este hecho fue como que el punto más bajo de la vida pública de Benito Juárez, ¿no? O sea, sí, nadie dice que estuvo bien, pero igual muchos dicen de, bueno, no lo juzgues, entiéndelo. Ah, Ujú. yo no sé, amiga, no sé nada de política, pero yo lo hubiera hecho mejor. Ah, No, pero siento que también este es como que un gran ejemplo para poner en práctica esta frase, ¿no? Que dice, ¿realmente el fin justifica los medios? Para ay, pensar. amiga, es que respondiendo a esa pregunta nos vamos a llevar un capítulo entero porque siento que es mucho para ponerse a filosofar. Y Así yo es. tengo conflicto porque la verdad yo no sé muy bien. En algunos casos siento que sí se justifica y en otros siento que no. Entonces, la verdad no sé. Por eso te digo, o sea, ahí lo dejo para reflexionar. Pero Ujú. bueno, pero este tratado no se puso en vigor, pero ¿qué tal? También Benito Juárez, pues casi que se deshace de Baja California. Porque de hecho puso a Baja California como garantía para una serie de préstamos. Estados Unidos le daría 10 millones y de no ser pagados de vuelta en un periodo de 6 años, además de cobrarle un interés anual del 5%, Estados Unidos podría quedarse con Baja California. O sea, Mm, ya, pobres, digo, de por sí en algún punto Baja California ya va a dejar de ser de México porque se va a desprender completamente, pero, sí. pero bueno, para eso faltan muchísimos años, ¿no? No viviremos para ver eso, amiga. Exacto, no viviremos. Pero entonces, o sea, en algún punto también como que dijo, mira, pues mira, Baja California está bien lejos, nadie lo topa, pues sí, quédatelo. Entonces, o sea, no Ujú. estoy diciendo que Benito Juárez sea el peor presidente del mundo,
no lo estoy diciendo, pero tampoco era el mejor, amigos. Y es que siento que eso es lo que es, va a ser como muy interesante este capítulo y que lo voy a mencionar ahorita, pero quiero que lo retomemos en la conclusión, de Ujú. que a final de cuentas no existe no existe solo el blanco y el negro, ¿no? O sea, las personas están conformadas por cosas buenas y por cosas malas. Y Exacto. todos estos personajes también tienen matices. Entonces, no hay nadie que sea completamente bueno, ni tampoco nadie que sea completamente malo. Y creo que Sí, ese es el claro ejemplo de Benito Juárez, que si bien no fue el mejor presidente, tampoco fue el peor, tampoco ha sido el peor. Pero sí es cierto que lo han glorificado muchísimo. sí, Y eso y también anima. siento que es en lo que hemos caído los mexicanos, ¿no? O algunos personajes los ponemos como si fueran perfectos y otros personajes los ponemos como los villanos más grandes de la historia. Y justo también esa era un poco mi conclusión de este episodio, de que no hay que irnos a los extremos, porque justo ellos son personas como nosotros, de que han hecho cosas buenas, cosas malas, cosas con intención de perjudicar, cosas con intención de ayudar. Y ya lo vimos con Benito Juárez ahorita, ya lo vimos con Santa Ana, ya lo vamos a ver ahorita con otros personajes que nos faltan. Con Miguel Hidalgo igual, ¿no? Chance si era un mujeriego y todo, que igual está ahí lo malo, ¿no? Y era creído, pero también es cierto que contribuyó, ¿no? Pues, a la independencia. Entonces, Yes. no hay Sí, que irnos a los extremos. te digo, quiero retomarlo también en la conclusión, pero pues también, porque el siguiente personaje, bueno, los siguientes personajes también ya son bien, bien cabrones de decir, ¿no? Como son buenos o malos, ¿no? A ver, échatelos de una vez. Y ya por último, nada más, A ver. Benito Juárez también ha sido como estandarte para este gobierno. Ay, sí me voy a meter con este gobierno. No, pero no personalmente, no. En este gobierno ha sido el estandarte de austeridad, ¿no? De decir como, no, pues es que Benito Juárez y no sé qué. Pero la realidad es que Benito Juárez no era austero. O sea, él sí cobraba su sueldo bien de presidente y de hecho tenía un montón de propiedades. Inclusive se ha hecho como un estimado de su fortuna en pesos actuales. Y mira, para la época, el total del patrimonio de Benito Juárez era de 151,233 pesos de la época. Ahora, Ok. si lo conviertes al peso actual, el equivalente sería a 64 millones de pesos. Wow. Entonces, realmente austero no era. No. Que, que mira, supuestamente el dinero sí era legal, porque pues sí era de lo que él recibía como presidente, ¿no? O sea, en teoría sí fue legal, pero pues no era austero. Perdónenme todos los seguidores del gobierno austero, pero Benito Juárez. Amiga, ¿qué tienes en contra de la 4T? De qué hablas, amiga? Mira, vengo de guinda. Ah. Sí, sí, de hecho, justamente supuse que te pusiste esa blusa por Morena. No, pero sí, o sea, te digo, Ah, aquí no es atacar a nadie, pero sí, no. ver los hechos, ¿no? No Y era austero. justo siento que ver estas cosas de Benito Juárez, tanto el que no era austero como las cosas que no hizo tan bien, no le resta los méritos, ¿no? Porque pues claro que hizo cosas muy buenas como presidente, o sea, logró la restauración de la República, enfrentó la intervención francesa, el Segundo Imperio, o sea, la verdad se las vio duras y supo resolver, ¿no? En general, entonces, Pues sí. justo, no quiero que piensen que por estar resaltando estas cosas negativas de Benito Juárez le estamos negando sus cosas buenas. No lo vean de Claro, esa forma, por y favor. al final también no, nunca le quitamos el mérito de que pues logró salir de un contexto que no le favorecía en nada, ¿no? O sea, Claro. ha sido de esas historias de éxito donde naces sin nada y logras cosas grandes. Entonces, pues sí. Sí. Pero bueno, ya relacionado también a Benito Juárez, vámonos con un tema que también me encanta, que de hecho en la universidad hice un trabajo de eso. Ok. Estoy hablando de Maximiliano y Carlota, Híjole, esto que está también bien controversial, ¿eh? muy, muy controversial, ¿no? Pues breve contexto, como ya se les mencionaba, pues en el periodo de Benito Juárez hubo, los conservadores pues no estaban de acuerdo porque se les iban a quitar sus privilegios al separar la iglesia, perdón, del Estado. Entonces, ¿qué hicieron los conservadores? Pues buscaron apoyo de Francia, que Francia empeñado decía, no, pues es que yo quiero conquistar, quiero meterme en asuntos donde no me llaman. Y entonces los conservadores fueron con ellos y llegaron con esta joven pareja de Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Ellos eran muy jóvenes. De hecho, cuando se casaron, Carlota tenía 17 años y Maximiliano tenía 21 años. Ujú. Ambos tuvieron formación
pues de gobernantes, o sea, se les formó para gobernar, ¿no? Sí. Entonces ellos no tenían derecho legítimo al trono porque no eran los primeros hijos, pero pues sí tenían esta formación, ¿no? Entonces ellos vivían muy a gusto en su castillito, pero pues siempre con esta espinita de, güey, pues es que a mí me criaron para ser gobernante, ¿no? Entonces llegan estos conservadores a ofrecerles pues gobernar México, ¿no? Diciéndoles que acá los estaban esperando con muchas ganas y no sé qué. Claramente eso era mentira. Sí, Este, pero pues ellos con estas ganas de poner en práctica para lo que... Es que siento que esto es como un ejemplo de cuando sientes que estás destinado a hacer algo y entonces dices como, güey, es que yo estoy destinada a gobernar. Claro que sí. justo, y eso era lo que ellos dos sentían. Ujú. Entonces, pues que se vienen para México. Cuando llegaron, ¿qué pasó? Pues primero se decepcionaron un poco porque llegaron por Veracruz y pues realmente nadie los estaba esperando, ¿no? O sea, yo creo que ellos pensaron que les iban a hacer una fiesta grandísima y todo, pero la verdad es que no. Ya conforme se iban acercando más a la Ciudad de México, pues ya un poquito más fue mejorando la cosa, ¿no? Pero bueno, el punto es que se instauró el segundo imperio mexicano. Y bueno, como saben, Maximiliano y Carlota pues vivieron en el actual castillo de Chapultepec. Ahora, Maximiliano fue tan mal gobernante, ¿de dónde sale como que este odio hacia Maximiliano? La respuesta es que no. Lo que pasa es que no fue invitado, se coló prácticamente, pero realmente no fue mal gobernante. De hecho, está cagado porque le salió el tiro por la culata a los conservadores, porque Maximiliano también tenía ideas liberales, o sea, él estaba también de acuerdo en separar a la iglesia del Estado. Justo. Entonces, también por eso tuvieron muchísimos problemas, porque los conservadores creyeron que podían manipular a Maximiliano, pero pues la verdad es que no, él estaba haciendo sus propias cosas y ahí entonces ya no les pareció bien a los conservadores y se pusieron en contra de ellos, ¿no? Sí. Pero, pues Maximiliano era buen tipo. De hecho, A mí me cae bien, de hecho. él sí tuvo un amor por México. O sea, no nació aquí, pasó, yo creo que como 3 años aquí en México, aproximadamente 3 años, pero sí tenía un amor hacia México y sí quería hacer las cosas bien. No era malo, lo que pasa es que pues sí, nadie lo invitó. O Yo sea creo que, que por el hecho de ser extranjero, ya de por sí tenía esta connotación negativa, ¿no? o sea, O sea, varios lo consideraban así como algo negativo y desde ahí lo empezaron a juzgar. ajá, ¿qué digo? Entiendo esa parte, ¿no? Imagínate que llegue ahorita un güey europeo a querer gobernarnos, puede que tenga las mejores ideas, pero pues sí sería como de, hermano, espérate, o sea, yo he crecido aquí toda mi vida, tú vienes de Europa y no sabes lo que es vivir en México, ¿por qué te quieres venir a imponer, no? Sí, Claro, justo, también entiendo eso. es 100% comprensible, pero también se le juzgó de más, realmente se le juzgó de más. Pero bueno, entonces, ¿y sabes qué es lo más interesante que me encontré investigando esto? Que Maximiliano, pues era el hombre y era como tal la figura, ¿no? La figura, pues, de autoridad. Pero él tenía muchos viajes y entre esos viajes, quien se quedaba al poder era Carlota. Y Carlota fue criada como, pues, como si fuera a heredar el trono. Ella tenía los conocimientos y de hecho se dice que Carlota incluso era muchísimo más firme que Maximiliano. Entonces, ella, o sea, ella fue la que convenció a Maximiliano de ir a México, porque de verdad ella estaba segura que su destino era gobernar. Ella también hizo cosas muy buenas, de hecho fundó hospitales, muchos hospitales para la mujer, se encargaba de como de obras de caridad. Ah, bueno, una de sus cosas más reconocidas fue fundar el Paseo de la Emperatriz, que es lo que conocemos actualmente como el Paseo de Reforma, que es Mm, la avenida más icónica de la Ciudad de México y de México, yo creo. sí. Entonces, ella de verdad hacía cosas buenas, pero como era mujer, también no pudo tener como este desarrollo, ¿sabes? Y eso es algo bien, bien interesante porque ella misma lo decía, se recuperaron mucho, y esto sí está comprobado, porque se recuperaron muchas cartas que escribía Carlota a una de sus amigas, o incluso a Maximiliano, porque ella decía que si fuera, ella estaba segura de que si fuera hombre, hubiera podido lograr más cosas. Y eso está bien. Entonces, su canción favorita es The Man de Taylor Swift. Y eso está bien cabrón, ¿no? Porque para la época, imagínate, y qué impotencia, ¿no? Qué impotencia de ella, que tal vez
ella hubiera podido manejar mejor las cosas que Maximiliano, pero por el simple hecho de ser mujer, ya estaba relegada a Claro. eso, ¿no? Y, Ujú. y pues así. Entonces, bueno, pues ellos estuvieron en el poder aproximadamente 3 años, pero como les comentaba, pues no tuvieron mucho apoyo. Ya se le estaba saliendo de las manos todo esto, la guerra con Benito Juárez que intentaba regresar y todo esto. Entonces Carlota se regresa a Europa para pedir apoyo de los franceses y del Papa. Incluso se entrevistó con el Papa. Entonces se fue. Y ya después Maximiliano se quedó aquí solo y tuvo que huir para que no lo capturaran. Huyó a Querétaro, si no me recuerdo, y bueno, ahí al final sí lo capturaron, a él junto a otros 3 generales, y pues fue fusilado en el Cerro de la Campana. Qué triste. La Y, verdad, sí. pero Carlota pues se fue para Europa, y de hecho a ella no le dijeron que Maximiliano había sido fusilado hasta un año después, porque Carlota siempre tuvo, digamos que era inestable. Era Por inestable. eso varios la consideraban como si estuviera loca, ¿no? Y entonces vamos a este mito, ¿no? De Carlota estaba loca, pues sí era inestable, eso sí es un hecho, pero también imagínate que te pase todas estas cosas, ¿no? O sea, tú de verdad sientes que tienes un propósito en la vida porque así te criaron, así desde pequeña te inculcaron la idea de que tú estabas hecha para gobernar y entonces llegas, las cosas no te salen, matan a tu esposo y tú quedas obligada ahí pues a ese lugar, ¿no? De decir como de gobernar un país a regresarte a un castillo donde realmente no tienes poder de nada, ¿no? O Claro. sea, yo también me volvería loca. Bueno, yo ya estoy loca, pero Pero en completamente esas entiendo. circunstancias aún más. No, No, y completamente. aparte imagínate qué feo que tengan esa concepción de ti, ¿no? Ajá, sí, no. Y siento que lo más triste de todo esto es que pudieron hacer cosas grandes, pero realmente no tuvieron el apoyo. Que se entiende, ¿no? Se entiende por qué no tenían el apoyo, pero siento que fue más a ella lo que le terminó de arruinar fue esa impotencia, ¿sabes? De Ujú. sentir que ella tenía las armas, pero pues no lo pudo lograr porque no tenía apoyo, porque era mujer. Entonces, pues sí. Y bueno, Ay, no. pues sí la terminaron tratando como loca. Sabemos que antes, y bueno, incluso hoy en día sigue siendo todo un tema la salud mental, pero pues antes, si te catalogaban de loca, pues te encerraban, básicamente. O sea, no Ujú. había como un tratamiento así, entonces te veías encerrada. Y pues sí, Carlota pasó sus últimos años, murió hasta los 84 años, y pasó sus últimos años encerrada en su castillo, pues siendo tratada como loca. Siento que Chance no estaba tan mal, pero justo por este tratamiento que se les daba antes, sí terminó volviéndose loca, porque ¿quién no se va a volver loco si te encierran todo el día, Claro. toda tu vida, ¿no? O sea, es algo normal. Y algo también muy triste, pues, de toda esta historia, que, ajá, sí, la catalogo, Catalogaban. yo la catalogo como una historia muy triste más que cualquier otra cosa. Se dice que cuando Carlota falleció, su última frase fue todo este esfuerzo por nada. Qué feo. Imagínate que esas sean tus últimas palabras, ¿no? Sí. De decir como o sea, todo lo que pudo ser, pero no se logró. Entonces, creo que una Sí, historia de frustración completa. no manches, amiga, qué feo por ella. Y también siento que le ha pasado un poco lo que habíamos comentado con otros personajes, que ella y a Maximiliano le adjudican cosas malas más que las cosas buenas que hicieron. Entonces, pues, justo no se libraron de eso. Así es, amiga. Y Pero aparte, bueno, amiga, ya como chiste, siento que Carlota sí sería Swiftie, 100%. O sea, porque además de que le queda muy bien The Man, le queda también Mad Woman. sí, es verdad, es verdad. Carlota sería Swiftie, Sí, 100%, me encanta. porque aparte todas las Swifties somos inestables. Así es, requisito, de hecho. Exacto. Oye, pero mira, yo quiero aquí nada más hacer mención de un datito curioso. Dicen que los fantasmas de Maximiliano y de Carlota se aparecen en el castillo de Chapultepec. Ok, De hecho, mira, yo no sé si fue mi algoritmo o coincidió, quién sabe, pero me salió hace como una semana un TikTok
de una chava que pues fue a visitar el castillo de Chapultepec, estaba tomando fotos y subió una foto que ella le tomó a un carruaje, ¿no? A una Ujú. carroza. Y ahí Mi se ve carroza, como... no se la lleven. Gran referencia, amiga. Vayan a ver nuestro episodio de videos virales. Y Ah, bueno, entonces en esa carroza se ve como el lente de una mujer. O sea, el espectro, pues, reflejado en el vidrio de esa carroza. O sea, se observa como solo la cabeza, pero como que tiene un peinado antiguo. O sea, un peinado que nadie usaría hoy en día. ujú. Justo como un peinado estilo de los que usaba Carlota. Entonces muchos dijeron de, ah, no manches, es el fantasma de ella. Y también muchos empezaron a comentar de que justo cuando tú vas al castillo se sienten presencias extrañas, ¿no? O hay personas que han escuchado cosas, los guardias según. Entonces, Siento que no se me haría raro, porque al final de cuentas sí fueron personas que sufrieron mucho y no sé, tal vez sí. Tal vez sienten que todavía tienen algo que hacer aquí. Ujú. ya vámonos un poquito a lo que es la Revolución Mexicana y ya, con eso acabamos, ¿no? Y para no hacer tan largo este episodio, vámonos a más que ya hemos tocado de personajes que hicieron cosas buenas y cosas malas, y uno de ellos fue Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz le tocó esto de ser como uno de los peores villanos en la historia de México, que sí, porque sí hizo cosas muy malas, ¿no? Eh, Pero, un pero dictador, pero sí, pero digo, no sé si se puede justificar el ser un dictador. Pero, o sea, también creo que es interesante abordar las cosas buenas que hizo, ¿no? Y siento que sí, hay gente que cada vez más le reconoce que sí hubo progreso, ¿no? También en su mandato, ¿no? ujú, Entonces, ahora, las cosas malas de Porfirio, ¿no? Lo primero fue su permanencia en el poder. O sea, que en Díaz estuvo gobernando México como más de 3 décadas. Fue como desde 1876 a 1911. Entonces, pues sí, justo es como otro de... con problemas, amiga, para soltar. Ah, exacto, él estaba peor que Benito Juárez. Entonces, pues sí, justo estaba como que esta reelección, ¿no? Y cómo se modificó la Constitución para que él se pudiera mantener en esa posición, ¿no? Que él siguiera de manera prolongada gobernando. Entonces, pues eso estuvo mal. Otro fue la represión política. O sea, utilizaba como que mucha fuerza y control estatal para silenciar a críticos o personas que estaban en contra de su gobierno. Exiliaba y encarcelaba a sus opositores, la prensa también fue censurada, no había libertad civil básicamente, ¿no? Ujú. Y también había mucha desigualdad social. O sea, es como irónico porque a pesar de que sí hubo un crecimiento económico, la riqueza solo se concentraba en unos cuantos, ¿no? Que Sí. bueno, muy parecido a la actualidad, ¿no? Pero en el caso de él, pues era algo muy, muy extremo. O sea, de verdad la riqueza solo era con unos pocos y la mayoría de la población rural vivía en pobreza extrema. Entonces, justo, pues eso fue algo muy, muy negativo de su mandato, la desigualdad social. Pero bueno, ya si quieres ver el lado bueno, pues justo hubo desarrollo económico, ¿no? O sea, se construyeron ferrocarriles, se modernizó la infraestructura, también hubo como que mucha inversión extranjera y eso permitió que se impulsara la industria y el comercio. Por otra parte, de cierta forma hubo como paz y estabilidad, porque pues justo veníamos de un periodo muy inestable, ¿no? Con lo que pasó con Benito Juárez, este periodo también de Maximiliano y Carlota, o sea, habían muchas cosas que mantenían al país inestable y con Díaz, pues de cierta forma sí hubo como un poco más de orden y por eso facilitó que hubiera crecimiento económico. De hecho, a este periodo se le conoce como paz porfiriana. Y Ujú. pues además se construyeron carreteras, se desarrollaron más las ciudades, hubo avances en la educación y en las artes, aunque vuelvo a aclararlo, estos avances en educación y artes no eran para todos, eso es lo malo, o sea, era solo para las personas con buena posición económica. Pero bueno, ahí están las cosas buenas de Porfirio Díaz. Sí, fue un dictador y hizo cosas muy malas, pero bueno, le agradecemos ahí unas cuantas cosas. Yo nada más quiero agregar algo, perdón, Sí. que es muy interesante porque Benito Juárez siento que pudo haberse convertido también en un dictador, pero murió antes. Y entonces Amiga, es muy interesante porque Porfirio Díaz justo combatía a Benito Juárez con el lema sufragio efectivo, no reelección, lema que terminaron utilizando en contra de él más adelante. sí.
Y entonces, aquí nada más como que me hace mucho sentido esta frase de mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Amiga, lo que acabas Siento que de tal vez si decir, Benito Juárez no hubiera muerto de forma, ami- siento que si Benito Juárez no hubiera muerto tan prematuro, tal vez se hubiera podido convertir en un villano. No lo sabemos. amiga, esto es lo más controversial que has dicho en el episodio. Justamente esto es lo que voy a poner en TikTok. Este fragmento lo voy a cortar y lo voy a poner sin contexto para que te funcione. No. Es cierto, amiga, es cierto. No, pero sí concuerdo contigo, es interesante analizarlo de esa forma, ¿no? Pues sí. Pero bueno, Pero vamos al último. vámonos ya a otros dos personajes controversiales y con eso cerramos. No ¿Mm? tan controversiales, pero Zapata y Pancho Villa, que son justo a los que tengo aquí enfrente Ajá. de mí. Entonces, de Zapata, creo que a mí, al menos personalmente, es un personaje que sí admiro. Aquí Ujú. la duda es de que muchos lo retratan como si hubiera sido un pobre campesino y que por eso entendía muy bien la situación del pueblo, pero en realidad Zapata no era pobre como tal, ¿eh? O Ah, sea, no era rico, pero sí era como que un pequeño propietario y sí era dueño de un pedazo de tierra en donde él cultivaba. Entonces, ujú. su familia sí tenía, o sea, sí provenía de la ruralidad, o sea, él sí venía de un lugar rural, pero tenía buenos caballos. Incluso dicen que en una ocasión tuvo una muy buena cosecha de sandías y que ese dinero lo usó para comprar una botanadura, así se dice, de plata para su traje de charro. Entonces, no era como de, ok, aprovecho ese dinero para sustentarme de que pues no tengo casi nada de comer. O sea, no, justo, él podía permitirse esos pequeños lujos de mejorar ese traje de charro, ¿no? Un Le ejemplo gustaba más también la de comida. ¿Eh? personajes que no eran austeros, ¿no? Ajá, justo. Sí, sí. Le gustaba también la comida francesa, dicen, y que también le gustaba el coñac. Entonces, pobre no era, pero esto aún así quiero que quede claro que no le resta como mérito, o sea, no porque no, a fuerzas tienes que ser pobre para que te consideremos héroe. No, no quiero que se tome de esa forma, o sea, al contrario, siento que está padre que a pesar de que él no estaba en extrema pobreza como otros, él aún así tenía, estaba como que muy comprometido con los derechos de los campesinos. Y justo como también su familia vivía pues en una población rural, él sí podía entender y comprender las causas de las personas que estaban desfavorecidas, ¿no? Entonces, justo luchó mucho por esta justicia agraria y por eso llegó a convertirse como que en un símbolo de la lucha campesina. Entonces, esto no le resta mérito, solo quería aclarar que no era tan pobre. Sí, 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 Por otra parte, con el que sí hay más discusiones es con Pancho Villa. sí. Sí, aquí sí. Porque sí, yo escuché un episodio de Leyendas Legendarias. Saludos a los compas de Leyendas Legendarias. Los fui a ver, amiga. Ah, sí, sí es cierto, Fui a ver amiga. al auditorio. ¿Qué tal estuvo? Estuvo bueno, muy larguito. Nos tuvimos que salir antes porque pues, chambeábamos al día siguiente, pero estuvo bien, todo bien. Amiga, estaría chidísimo una colaboración de Maestras de Nada con Leyendas Leyendas Legendarias. Legendarias. Yo solo digo, ¿no? Pero mira, mientras estuve ahí, nos visualicé a ti y a mí haciendo nuestro podcast en el Auditorio Nacional, amiga. Amiga, va a suceder, va a suceder. Va a suceder. Exactamente. Pero mira, sí, justo yo escuché un episodio de ellos en donde pues hablaban de que Pancho Villa en realidad era una persona sádica, ¿no? O sea, Amiga, dilo como es, era cabrón. era un cabrón. Y yo sí me saqué de onda, dije, no manches, se me cayó como que toda la imagen que yo tenía de Pancho Villa. Igual siento que tampoco hay que caer de ese lado de que fue un villano, porque no debemos glorificarlo ni nada. Porque vamos a lo mismo, hizo cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, pues sí fue un líder revolucionario, ¿no? O sea, sí fue uno de los principales que se puso ahí en el movimiento para poner fin a la dictadura de Porfirio Díaz, buscaba también la justicia social, los derechos de los campesinos y todo esto, ¿no? También, pues, justamente tenía mucho el apoyo de los campesinos porque ellos sí los consideraban como alguien que defendía sus derechos y lo veían como que un símbolo de resistencia contra la opresión. También tuvo muchas batallas exitosas, su ejército pues estaba bien liderado, entonces todo bien hasta ahí, ¿no? Las cosas negativas que se ven de él es que era muy violento, ¿no? Y que tenía un estilo de vida, no, no de vida, más bien un estilo de guerra, podría decirse, como muy brutal. Entonces saqueaba ciudades y pueblos junto con su ejército, ¿no? Y su ejército y él dicen que fueron responsables de violaciones, de asesinatos, de robos que luego ni siquiera tenía justificación.
sea, ya era como que algo normal para ellos y pues sí, justo qué justificación le pones a que violes a alguien, ¿no? O sea, Lo hacían porque podían, simplemente. justamente. Y entonces, pues sí, eso ahora sí que no se le justifica a Pancho Villa, ¿no? O sea, eso sí está mal. Claro. Eh, y pues también dicen que él contribuyó de cierta forma un poquito a la inestabilidad en México durante la revolución, porque él tenía constantes enfrentamientos con otros líderes revolucionarios, ¿no? Como Venustiano Carranza, que Venustiano Carranza igual tiene un montón de cosas cuestionables, pero justo el tener estas batallas contra los otros líderes prolongó mucho el conflicto y dificultó que se unificara el país. Ujú. Entonces también como que no tomó decisiones tan sabias Pancho Villa, ¿no? Y básicamente eso es. Ahora, a mí antes me caía muy bien, porque a mí me pasaron el dato de que él era fan de las malteadas de fresa. Le encantaban. Y yo soy fan de las malteadas de fresa. Y yo por eso de niña dije, Dijiste amo, Twins. amo a Pancho Villa, Twins. Ya después, pues viendo esto, te digo, no lo quiero tampoco poner como un villano, pero igual, sí hizo cosas malas, amigos. Sí, efectivamente. Muy En- bien, amiga. Pues ya Pero bueno, llegamos al final de este capítulo y pues hay que retomar un poquito este punto que decíamos, ¿no? Vimos que a lo largo de la historia estos personajes no es que sean completamente villanos o que sean completamente héroes, porque pues no, o sea, como una persona normal, ¿no? Tiene sus cosas buenas y cosas malas. ujú, El problema está pues cuando lo idealizas, ¿no? Que siento que también ha sido el ejemplo de muchos casos como Benito Juárez, que todos es como de, no, es que fue perfecto, no sé qué, ¿no? Pues no, no, también tuvo sus errores, ¿no? Y Porfirio Díaz tampoco fue tan malo del todo. Y, o sea, aquí no voy a venir a defender a nadie, porque pues ahí están los hechos, ¿no? Entonces, sí. pues sí es eso, ¿no? O sea, y también hemos visto de cómo se puede manipular la historia para que algunos relatos, algunas historias sean más épicas y de esta forma como que generar más empatía, ¿no? Como encender este espíritu nacionalista. Entonces, Ujú. pues no todo es verdad. Sí, no. Yo opino lo mismo que tu amiga y por lo mismo me gustaría mucho que nos pusieran en comentarios que de todos estos hechos históricos, ustedes en qué creen, en qué no creen. Y pues nada, saber que al final de cuentas nadie va a tener la verdad absoluta, por más que haya historiadores y no les quiero demeritar el trabajo que hacen de investigación, pero igual entre ellos no se ponen de acuerdo y pues es obvio, ¿no? Va a ser muy difícil saber la verdad exacta de las cosas, ¿no? Entonces, crean en lo que ustedes quieran, solo mi recomendación es no se vayan a los extremos y hay que estar conscientes de que hay siempre matices en todo. Es correcto, es correcto. Nadie es malo al 100%. Bueno, no sé. Ay, yo. Igual algunos sí, pero es raro Ah, que pase eso. pero es raro. No, pero pues sí, o sea, como lo dices, ¿no? No todo tiene que ser ni blanco ni negro, también hay grises, entonces no glorifiquen a nadie, pero tampoco satanicen, ¿no? Entonces, pues está muy interesante, la verdad es que me gustó mucho este capítulo. A mí Qué bueno igual, que lo como pudimos un grabar. capítulo largo, amiga, no queríamos que quedara tan largo, pero quedó bastante largo. Pero bueno, ya, o sea, échenselo. 2 semanas tienen para echárselo. Sí, justo siento que está padre porque como ya estamos sacando episodios menos seguido, está bien que tengan un episodio larguito. Y a mí igual me gustó, creo que está interesante hablar de todos estos temas. Y pues ya, amiga, Ahora sí nos acabamos. pusimos, ahora sí nos pusimos bien intelectuales, me encanta. Sí. Y por favor, como mensaje final, no nos funen. Muy Y ya. bien. Pues no. Pues, amiga, me dio mucho gusto compartir este espacio virtual contigo. A mí también, amiga, como siempre, y pues que se la pasen chido, ¿no? En estas fiestas patrias, disfruten su puentecito, coman mucha comida mexicana, Pues recuerden que nosotras somos sus amigas Ice y dan caso, y esperamos que hayan aprendido algo. o nada. Bye. Bye. Vámonos al ¿Se Zócalo, siente al en grito. México? Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @maestrasdenada.p y en TikTok como Maestras de Nada. Puedes escucharnos en Spotify, Amazon Music y Apple Music.